Son personas que saben, pero hay mucha gente que sabe en el Valle del Jerte, pero que sean también generosas con su conocimiento, ya ahí vamos ya estrechándonos un poco. Y que digan cosas aterrizadas y con sentido ya también, y muy útiles, pues también vamos a aterrizar, vamos estrechando. O sea que muchas gracias por eso, ¿no? Tiempo que estábamos yo comentando un poco de asentar innovaciones, cosas nuevas que vendrán, pero a lo mejor también se trata de conocer lo que ya tenemos y de ver, no solo sacarle partido, sino también que eso pueda seguir existiendo, o sea, que se pueda seguir existiendo una agricultura en torno al castaño, que podamos seguir teniendo montes y pueda cumplir unas funciones, que sepamos gestionarlo, que sepamos quién lo gestiona y cómo los tiene que gestionar esos montes. Entonces son preguntas que yo me hago, y por eso, por la parte de los castaños, pues Jesús Olmedo y Gerardo Moreno por la parte más con su experiencia en montes y como catedrático también de ingeniería, de biólogo. Sí. Y forestal. Jesús, empezamos contigo un poquito. El otro día en Barrado, la jornada de Tierra Sara, me pareció muy interesante cómo eras capaz de sintetizar, es decir, si yo le tengo que decir a alguien algo sobre qué pasa con las nuevas variedades, que te gusta que no, qué pasa con los mercados, cómo se están moviendo, y qué pasa con la fitóctora, por qué viene, por qué no viene, y qué cosas hay que saber del ABC, me gustó mucho que ese recorrido que también estaba un poco hilado. Así que empezamos contigo y si quieres... Vale. Lo primero yo creo que es que cuando damos una charla eso, que lo entendamos todo y lo intentemos trasladar a la parcela. De nada me sirve dar aquí un discurso de nombre, de dónde vienen las enfermedades, de dónde... Lo que más interesa es que lo podamos trasladar. Yo hace 20, 22 años introduje los primeros híbridos aquí en el valle. Realmente no sabía ni lo que traía, ni que me lo vendieron del centro de investigación tampoco sabían. Entonces quizás no había tanta gente como están apareciendo ahora, que cualquiera te da un discurso de castaño, te dice esto, esto, lo otro. Entonces no sabía nada. Yo traje un montón de números, 111, 7521, pero realmente no sabía lo que traía. A partir de ahí, pues bueno, empecé a sacar información, veía que injertaba y unas variedades las aceptaba, otras variedades no las aceptaba, otras era una castaña muy pequeñita, decidí cambiarla y poco a poco iba aprendiendo prácticamente de los errores y de los aciertos. Y a partir de ahí, bueno, senté una base, vimos que en otras zonas estaba coincidía con muchos aspectos de lo que yo veía y a raíz de ahí salió una serie de variedades, de patrones, igual que en otras zonas, ¿no? Y lo que primero que tenemos que saber es que la información siempre tenemos mayores posibilidades de ganar. Sabemos que el futuro del castaño está cambiando, tanto en variedades, en patrones, en todo. Es muy importante, para mí es muy importante siempre saber tu parcela, porque partimos de la base de que no sabemos. No es lo mismo en el valle todos sabemos que no tiene el mismo comportamiento del cerezo tanto en Solana como en Umbría. El castaño tiene un comportamiento totalmente diferente. Hay variedades que se adaptan más a una zona, otras zonas no. Tenemos siempre, oye, ¿qué variedades tienes? Pues yo a mí esta, pues yo la otra. Y nos pegamos unos batacazos de la leche, porque hay muchas variedades que no se adaptan a tu parcela, porque no tiene fondo, porque no tienes agua, por 50.000 circunstancias que te hace alterar, digamos, la castaña. Es muy importante que nosotros paremos y observemos nuestra parcela. Nadie va a saber más de nuestra parcela que nosotros, si observamos. Vemos el comportamiento. Después de todos estos datos, evaluaremos patrones, variedades, mercados y qué es lo que nos interesa. Yo te puedo hablar de mejor de Manolo y a lo mejor en esta parte no funcionar. O te hablo de Arbeti Betizá y en Umbría funcionar muy bien y en Solana no funcionar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra parcela, un buen análisis de tierra, tener un asesoramiento técnico de nuestra cooperativa, de quien sea, de un técnico que te vaya informando y vaya sabiendo un poco, ¿vale? Y siempre estamos acostumbrados que lo que nos dice el vecino, lo que nos dice el compañero, pero bueno, hay que saber un poco lo que tenemos. El castaño, yo introduje los castaños, el híbrido. ¿Qué es el híbrido? Muchas veces pone uno un número y no sabe lo que está poniendo ni siquiera. El híbrido es la mezcla del castaño europeo con el asiático o el chino. ¿Qué han hecho? Han mezclado y ¿qué ha pasado? Pues que resulta que es resistente a la tinta. No digamos resistente, la acepta mejor, la acepta menos. ¿Vale? Resistente no es la palabra adecuada, que muchas veces lo utilizamos y no es. Siempre tiene posibilidades y es cierto, yo he visto algunos castaños con 111
y donde había muchísima humedad y la fitotora y verse ahí, decir, ¿y esto por qué es? Tenía, digamos, el cardo perfecto para no desarrollarse. En Injerto, en lo que es volvemos otra vez al tema de la mezcla, el europeo con el asiático. Voy a definir un poco para que lo entendamos. Los hay, cuando los sacaron, los hay de primera generación, de segunda generación y de sacando, ¿vale? Depende de los genes que tenga del europeo o del asiático, tendremos más afinidad si tiene del europeo y menos afinidad si tiene del asiático. Pero con diferencia, si tiene del europeo tendremos más afinidad. Pero si tiene del asiático tendremos menos problemas con la tinta. Digamos, de alguna manera será más resistente. En ese sentido. El híbrido generalmente tiene un 20% más pequeño que lo que es el europeo, de aquí de toda la vida del país, para que lo entendamos. Siempre se queda más pequeño. Entonces, cuando le vayamos a plantar, sabemos que tenemos que tener una distancia un poco más cercana. Eso está claro, ¿no? Y también tendremos que mirar qué variedades tenemos, porque ahí nos va a influir también, aparte del patrón, la variedad. Si tú tienes una variedad betizada, menos de 9-10 metros no le pongas. A no ser que tengas un terreno que sea muy pobre, si no, los 9 o 10 metros no hay que lo quite. De altitud, el híbrido, no creas que se da a cierta altura ya, 1000-1100 metros de altura, tiene ya problemas. Tiene problemas porque vegeta 7-10 días antes que el que tenemos nosotros aquí. Entonces no es lógico, como yo os dije hace poco, 2 años o 3, me dijeron, vamos a poner castaños híbridos arriba en el puerto de Castilla y tal. Digo, cuidado, cuidado cuando los pongáis, porque vas a tener 10 días, te llega una primavera una helada de primavera, te puedes quedar sin ellos. Ahora, si tú pones un híbrido y pones una judía, una variedad de estas tardías, entonces sí, porque ya estás alargando la brotación un mes después. Es como si yo dijera, voy a poner detrás de la peña o en Peña Negra, voy a poner buglares. Siempre tendrás posibilidades de que tener una helada y que realmente tengas problemas de salir hacia adelante, esa fruta. Entonces, por eso digo, hay que conocer tu parcela, saber lo que pone. La poda. La poda, yo podo generalmente 2-3 años y punto. Porque nadie se da cuenta que el castaño, cada vez que produce rama nueva, necesita brotar. Yo solo he echado 2 ramas, otras 2, otras 2, otras 2, otras 2. Yo he visto parcelas donde han cogido y han limpiado completamente el castaño por dentro. El castaño vuelve otra vez a ocupar su rama, busca otra vez la luz y le hemos hecho un montón de heridas. Y es que eso lo vemos cuando ponemos un castaño y le injertamos un poco bajo, uno de los problemas que veo yo es que se le injerta muy bajo y luego tenemos que empezar a cortar ramas para subirle hacia arriba para que nos facilite el trabajo. Entonces estamos haciendo un montón de heridas y un montón de problemas que podemos tener. El castaño, yo lo que me he dado cuenta también es que siempre poniendo la vela no te tienes que subir arriba. Te está facilitando, si tú pones a la parte de abajo, te está facilitando el triturar, el poder trabajar y una serie de actividades. Buenas. Los plantones. Tenemos muchísimos. Ahora, que sean buenos, no tantos. Podemos decidir en poner, tenemos el 111, tenemos 7521, 90044, 7525, cada uno con sus características. Unos desarrollan más, otros desarrollan menos. Depende de lo que quieras. El 112 para mí, sobre todo en sitio húmedo, tierra fértil, va muy bien. El 7521 en tierra más, por lo que he visto yo, el desarrollo del 7521 se adapta más como un Santa Lucía, a tierra con más piedra, con más... El 7525 es más pequeño, no tiene un desarrollo como puede tener el otro. Últimamente se está poniendo mucho el K90, sobre todo en lo que es la zona de Portugal, la zona de Francia, que es el Marsol. Marsol, que es un polinizante, esta vez variedad es polinizante. Y va bastante bien, sobre todo la zona de Portugal, Francia. Portugal, con lo que es la judía, tiene un desarrollo enorme y produce una castaña, están encantados con él. Sobre el raigo del castaño, voy a hacer unos pequeños matices, luego si quería una pregunta, porque si no, con unas cosas nos podríamos ir aquí toda la tarde, ¿no? Los raigos, para mí,
deben ser cortos y frecuentes. Te voy a explicar un poco más. Tú, si tienes mucha sed, te puedes beber un día un botillo, pero no te puedes tirar 5 días sin volver a beber. Te vas a pasar mal, ¿no? Pues el castaño del árbol yo lo veo así. Tienes que tener una humedad, un eso que vaya facilitando el engorde de castaña y tal. Generalmente, el castaño, cuando realmente necesita el agua, es cuando empieza a aumentar la castaña. 25 o 30 días. ¿Vale? Esto realmente lo lleva repitiendo muchas veces Elena, y estoy totalmente de acuerdo, que ella es la experta en este. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a desarrollar 25 o 30 días. Entonces tú no puedes regar uno de Pablo o un Betty Betizar con los mismos litros de agua, no se te sobre mucho y bueno, depende, ¿no? Entonces, si uno empieza 25 días o 30 a engordar la castaña, ahí es el punto de empezar a darle el agua al castaño, ¿vale? Después que pasan los 25 o 30 días, coge el tamaño de la castaña, el color, luego ya no aumenta. Igual que la cereza, cuando coge el color ya rojo, ahí se nos quede. Puedes mantener el agua, va a ir manteniendo la castaña, pero ya no vas a hacer más, ¿vale? Lo único que puede hacer al final es abrirse. ¿Enfermedades del castaño? Uf, tenemos 3 y con esas tenemos suficientes, yo creo. Sobre todo la nueva, que es el chancro. Al final estamos en un mundo globalizado, nos llega de aquí, planta allá, aunque tengamos mucho cuidado, nos viene el plantón y están las cepas hipervirulentas, se están utilizando en la zona de las Villorcas y tal, pero claro, ahí tienen 2, 3, digamos, cepas y las tienen concretas para estudiarlas. Lo primero que voy a decir, el chancro, me se olvidaba, el chancro al final es lo que hace, es un hongo que lo que es el tejido vegetal le va polinizando y al final le termina por matar al árbol. Por eso es muy importante, sobre todo aquí en la zona del valle, la zona de la vera, es reconocerle, porque muchas veces si no le reconoces te se está extendiendo, ¿vale? Y le estás aportando otro castaño a otro, y es un gran problema. Un gran problema, y esperemos no llegar a la situación que está en la zona de las Villuercas, o incluso yo una parcela que tengo de una hectárea, que es muy complicado. Conocerle, tratarle, porque puedes hacer tú muy bien las cosas, pero como el vecino no lo haga, las esporas 400, 500 metros te van. Yo tengo una zona en la parte de arriba y otra zona en la parte de abajo donde no hay nada, y dice, macho, y ves una rama, y dice, pero ¿cómo ha podido volar hasta aquí? ¿Vale? Dice, ¿cómo ha podido llegar hasta aquí? Por las esporas, por la ropa, por 50.000 circunstancias. O has ido cortando, injertando tal que ahora, y dices, macho, me he injertado con la misma herramienta y una espiga me tiene chancro y la otra no tiene. ¿Qué he hecho mal? Si es la herramienta, oye, la otra parte, la otra planta también tendría que tenerle. Las esporas, 50.000 circunstancias, la ropa, dice Mariqui, que puede haber 50.000 circunstancias. Lo que decía, la fiebre bovilienta, al final, ahí la tiene y nos va bien, ¿no? Pero nosotros, ¿qué pasa? En el valle hemos traído una planta de Galicia, otra de Portugal, vamos a llamarla una Pedro, otra Juan, otra no sé qué. Ahora, esa cepa hay que saber quién es Juan, quién es Pedro, ¿me entendéis? Hasta que cría la cepa hiperviolenta, ese árbol, y luego vuelves a inocuar. Es muy complicado. ¿Cómo voy yo a mi parcela si tengo 5 cepas y digo, estos 2 castaños están con esta cepa y esta ya tiene el virus, ¿vale? Lo que nos dejamos, el virus bueno. Y ahora se le paso a los otros castaños. Es casi imposible. Y es una cosa que aquí en el Valle deberíamos saber y que yo creo que va a ir a muy largo plazo. Ahora hablan de la zona de Cataluña, que hay un señor que no sé cómo será, relativamente de algo, que ha inocuado todas las cepas de esto y las va propagando y dice que sirve para todas las cepas. Ojalá, bienvenido sea, ¿no? Este señor lo que hace es bienvenido sea. Simplifica esto, es imposible identificar qué cepa hipovirulenta necesita para cada castaño. Porque un castaño puede tener una rama de una y otra de otra. Entonces lo que hace es un corte. Sí, lo mezcla. Y mezcla todas las hipovirulentas y a todos le da con todas. Y ahí da la suya. Porque es casi imposible hacer un trabajo. Es que aquí hacer una vacuna específica para la enfermedad que cada uno tiene En cada individuo o en cada rama. Claro. Lo que hace es un coste. Y las mete todas las cepas hipovirulentas que se han detectado por la región y a cada castaño llevamos 12, 14 cepas. Algunas serán las de Bengalí. Sí. Es una forma de jugar que en principio probablemente más práctico que la de aquí, que es un proceso Clasificar cada una y es que la gente tiene la ilusión esa de que dice, va con la cepa y tal. Olvidaros. Aquí la mejor de eso es la prevención. Mientras no tenga prevención, y lo primero es saber identificarlo, porque si no sabes identificarlo, lo estás propagando.
Y ya no es que yo tenga cuidado, es que si el vecino no tiene cuidado, me lo está pasando a mí. Y tienes que estar constantemente vigilando dónde le aparece la rama, porque si al final tienes chancro, le tienes una rama, puedes cortar y sanear más abajo. Pero el momento ya que lo tengas el tronco y esté un poco extendido, y te llevas muchas sorpresas de que ves plantas y dices, wow, está el castañar perfecto. Y vas andando y dices, mira, ¿dónde hay una rama? O mira el castaño este, con el ensanchamiento, me ha parecido. Esos son los más difíciles, cuando te aparecen en el tronco. Porque ahí, ¿qué haces? Y sobre todo en la tierra, porque viene de abajo. Yo si tengo un castaño o tengo dos, lo primero lo quito. Pero si tengo que convivir, desinfección y control. Es que no nos queda otra. No hay nada. Ojalá que aparezca pronto algo, pero por lo pronto no queda eso. Y es una cosa que se lo indico muchas veces a los peritos de las cooperativas. Es que la gente no sabe distinguirlo, no sabe lo que hay. Y después que tengamos el problema que tiene en la zona Villorca, vamos a tener un gran problema. Porque es muy difícil de controlar, muy difícil. Otro tipo que tenemos, otro problema es otra situación que es la tinta. La tinta siempre en la vida aquí, cuando ha habido castaños, ha estado de toda la vida. Siempre nuestros abuelos, a veces había castaños aquí y se han ido por la tinta. Por eso fue uno de los factores que se inclinó a sacar lo que es el híbrido. Si no tuviera más tinta, yo seguiría como el europeo, como el de toda la vida del país. ¿Vale? Porque me aceptaría a la hora de mezclar cualquier variedad, no tendría ningún tipo de problema. Lo mismo me da una variedad que otra, tal. ¿Vale? Y esa fue una de las maneras. Una enfermedad histórica que son numerosas pérdidas aquí, en el valle, cuando estaban los castañares. Se propaga a través de las raíces y el agua. Una pregunta que quizás me pueda contestar los Gerardo, yo más o menos lo deduzco. ¿Por qué la solana tiene más tinta y la umbría tiene muchísimo menos? Yo creo que tú lo sabes, ¿no? Yo creo que se arregla mucho más. Se arraiga mucho más, tenemos menos fondo hacia esa parte, por tener menos fondo, tierras más pobres, a través del agua se transporta más fácilmente. Y se arraiga mucho más. Y también quizás las condiciones climáticas. La avispilla, para mí, dentro de lo que cabe, es la enfermedad más leve. Más leve que sirve. Es al final una pequeña avispa que lo que hace es, la cima del castaño te las va picando. Te las va picando y ahí hace una perturbación que lo que hace es que no te produzca castaña. Ahí, que pues, un camino bastante fácil, porque ya la han hecho Italia, la ha hecho Francia, y al final el único es la lucha biológica. A través del torino, otra pequeña avispita, que lo que hace es poner la puesta de la avispilla y se come, digamos, los huevos, ¿vale? No estoy de acuerdo quizás en algunas cosas cuando dicen los de las cooperativas, hay que echar 4 botes por hectárea. Vamos a ver, yo entiendo que si mi parcela tiene un 80%, yo no puedo echar 4 botes con respecto a una que tenga un 20%. ¿Qué me va a pasar? Que en vez de instalarse en 4 años, se va a instalar en 10. Voy a perder una producción de 4 o 5 años ahí. Voy a perder una producción de 4 o 5 años. Yo echaré con arreglo al problema que tenga. Si yo lo tengo todo lleno, si quiero que me se instale rápido, en vez de 4 botes, echaré 8. Y de todas maneras, el turismo es muy inteligente. Siempre vamos a tener ya que convivir con ello. El turismo no se come toda la comida, toda la avispilla. Siempre te deja algo. Siempre te deja algo. Es muy bueno que cuando sale, para lo que es picar la pupita y la avispilla, dejar siempre una cubierta vegetal que pueda comer, que pueda un poco, para luego instalarse dentro. Variedades. Tenemos en el mercado desde variedades gallegas, variedades francesas, 50.000. Perdona, otra cosa que me he olvidado que es importante. La avispilla generalmente va a todas las variedades autóctonas, el 99%. Sean gallegas, las atrae. Sin embargo, a lo mejor otra, Betty Betizán no aparece, Manolo no aparece, 90.044 casi no aparece. No le es atractivo, no el olor, lo que tenga, algo tiene que no va. ¿Vale? Todas estas variedades, la de Pablo, la roja, todas tienen una incidencia, les atrae. Pero vamos, como yo digo, es un mal menor. Las variedades, tenemos Boche de Betizán, 90.044, Manor, Judía, Beata, Roja. Todo esto
lo tendremos que analizar con respecto a nuestra tierra. Por ejemplo, yo si tengo betizar y tengo que poner, la pondré siempre mejor en la umbría, me va a ir mucho mejor. Produce más, produce más que en la solana. Manolo produce mejor en la solana que no en la umbría. Por eso digo que es muy importante conocer lo que tú tienes en tu parcela. Más que tú nadie lo va a saber. Nadie más. Si tú observas, también es cuestión de observar. Si tengo fondo, meteré un patrón vigoroso, ¿vale? Si no tengo, no es productivo, meteré una variedad productiva. No es lo que me diga uno ni lo que me diga otro. Tú tienes que conocer tu parcela y a raíz de ahí hacer tus decisiones. Aquí rápidamente, es que he traído no sé qué la calotera, es que he traído. Tienes que ver. Y sobre todo, cuidado con las mezclas que hacemos. Me llama gente y me dice, no, es que yo he cogido y he injertado en la de Pablo. Es que yo he injertado. Cuidado. Si vas a hacer una plantación, puedes probar con 2, 4, 6 árboles. Pero si vas a hacer una plantación de 100, 200 árboles, cuidado con las mezclas. Que muchas veces lo que es la afinidad te aparece a lo mejor a los 5 años después de haber hecho un trabajo y cuesta mucho dolor, ¿me entiendes? Empezar a quitar otra vez la planta y saber lo que poner. ¿Vale? ¿Qué poner? El mercado se está inclinando un poco a la tardío. Tenemos que reconocer que las variedades estas, betizar 90.044, no conserva. Hace unos años, hace 20 y tantos años, cuando las puse, digamos, había un hueco de nicho de mercado muy bueno, porque no había. Las variedades estas autóctonas nuestras aparecían cuando no tenían competencia con respecto a esta, entonces metía así. ¿Qué va a pasar? Seguramente Italia, Francia, Portugal, todo el mundo está metiendo betizar. Todo el mundo. Otra cosa que quiero decir, que muchas veces a lo mejor los italianos en Galicia han formado asociaciones de castañacultores y tal, dicen, no, es que como la autóctona, es que tal y tal. Vamos a ver, hay que abrir un poco la mente. La autóctona, bueno, está muy bien, está todo, pero vamos a ver, tú pones el híbrido y tú pones la variedad y no te altera lo que es el sabor, el color, nada. ¿Me vas a entender? Imaginaros aquí nosotros si hubiéramos seguido con la misma planta del plantón del país, no hubiéramos introducido otros plantones. Entonces no te altera, te puede alterar el que produzca más, produzca menos, ¿vale? Lo que son el sabor, color, cosas, nada. Y el tema de propiedades de la castaña y mercado, que estás viendo, como por ejemplo la valoración del sabor, el pelado, la temperatura, porque Sí, también vamos a ver, yo como productor, yo me llevo al mercado. Yo sé que, vamos a ver, lo primero que tenemos que empezar es que ese chico nos enseña que nosotros queremos un producto que sea gordo, que sea redondo, que no tenga ningún defecto, que no tenga nada. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo tengo que producir y igual que mucho lo que a mí me pagan, lo que me demanda el mercado. A mí si la castaña autóctona pequeña me la pagan a 4 euros, no produzco porque sea lo que sea. Me han entendido, pero claro, si a mí el mercado me pone por tamaños, yo llego a la cooperativa y dice la primera a 1 euro, la extra a 2, la otra a 4. Tengo que producir lo que me pide el mercado. Sea bueno, sea malo, estoy con el artículo. Eso hay, ¿me entiendes? No tenemos una educación desde pequeños que te conceda el concepto esto es así, esto es así. Compramos, como se solía decir, tamaño, sabor, color. Siempre el tamaño. En cualquier fruta, tú lo ves la manzana, ves la pera, ves todo. No hay una cultura que te haya enseñado desde pequeña, pues esto. No. Por desgracia, ojalá que pudiéramos distinguir y decir, si a ti te llega al mercado, no te digas, oye, quiero 200.000 kilos y van a 4 euros. También por el desplazamiento de que el invierno entra más tarde y eso también tiene... Eso te lo planteas tú a la hora de plantear... Hay cosas que a lo mejor que está pasando, ¿no? El mercado está demandando unas cosas que la naturaleza no te da. Al final necesitas un poco de ayuda de genética y de eso. ¿Qué pasa? Pues las variedades autóctonas serán las que más sufran. ¿Por qué? Desgraciadamente porque son las que más pequeñas son. Ante el futuro. Son las que más pequeñas son. Por desgracia. Ahí lo tenemos con la Ambunet. Una buena cereza, un buen esto. Muchos años de estudio, muy genética. Pero al final, ahora mismo, en la asociación de los italianos todos están asociando un poco desprestigiando las otras variedades más. Yo que saben a madera, estoy de acuerdo. Saben a madera, tal. Claro, porque los come el mercado. Lo está comiendo el mercado. El mercado también lo que quiere es que la castaña se pele, que sea marrón, que no tenga hendiduras. Es lo que pide el mercado. Ahora también porque el 1 de noviembre, por lo menos yo a nivel pequeñito no producimos mucho. Pero si observamos ahora por las temperaturas, que
Sí, sí. Todo eso. ese mercado más local, más hogareño, no existe ya en octubre. Se Ese va a factor. noviembre y se va a Las diciembre por los generaciones que calores. tienen ¿no? otra Por- cultura. Ese es uno de los factores claves que ahora hay ahora mismo en el mercado. Que al final la castaña tiene una asociación al frío, a estar en casa, al otoño, a la Navidad, y eso cada año llega más tarde. Entonces cada año lo que está pasando es que las variedades que antes salen o se consumen muy bien y en fresco, o a los pocos días están secas, hacen temperaturas altas y no se pueden comercializar bien. Entonces lo que está pasando con todas estas variedades tempranas, que a largo plazo ahora mismo se venden muy bien, pero a largo plazo se están poniendo tantas plantas de esas que llegará el momento en el que el mercado esté copado y no se pueda vender más, porque realmente ser. cuando se consume más castaña es más hacia tirando hacia Ojalá, invierno. yo primero que tengo muchísima vertiente que tire 20 años. ¿No? Pero que la tendencia a Italia, Francia, todos japoneses, todo el mundo, los turcos vestidos por todas partes. O sea, cierta diversificación no viene mal, ¿no? No poner No, todos los vamos a huevos ver, en yo los sí tendría que mismos. poner castaño. En su día yo puse el 80% de vegetizar. Según está viniendo con el cambio climático, que no llueve cuando tiene que llover, ¿me entiendes? Se están alargando más los veranos, no conserva, me iría un 20%, un 30% de vegetizar y ya empezaría de ahí, media estación y la siguiente. Claro, viendo lo que pasa. Cuando hablamos del futuro del castaño en el Valle de Jerte, lo primero es, influyen muchas cosas en el Valle de Jerte y están pasando en Galicia en todo. El relevo generacional es un gran problema. En la zona de Galicia los montes se la están perdiendo y mira que ahora tienen subvenciones del 50 o 60% por plantar castaños y tirar para adelante. Porque al final es un medio de vida, están arraigadas mucho las culturas de la castaña, con lo que lleva tradiciones, todas, el consumo, y están teniendo muchísimos problemas. Otro factor, el clima, de cuestión es fundamental en el futuro. El clima, todos sabemos que está cambiando, no porque haya llovido ahora mucho, ya está, ya podemos decir, bueno, ya... No, el clima, todos sabemos, y de cierto ya se está hablando, que la zona a nivel de España, la zona del Mediterráneo, será la que más sufra. Ahí los castaños tenderán a desaparecer. Será el primer sitio que empieza a desaparecer. Se trasladarán de media España hacia arriba, sobre todo en lo que es la vertiente atlántica, la parte norte, porque es donde encuentra su hábitat, su temperatura, sus lluvias. Ahí se encontrará a gusto, cómodo. En el valle, ¿en qué nos podría afectar? Pues yo creo que, mi parecer, que yo no soy ningún experto, mi parecer sería que a lo mejor de media ladera para abajo sufriría mucho más el castaño. Tendría un estrés, tendría los erizos más pequeños, la castaña vegetaría mucho menos y sufriría más lo que es la solana. Podemos decir, sí, que ha llovido este año mucho, pero el castaño sufre muchísimo con las olas esas de calor, cuando el agua no llega en septiembre y tiene que tirar para adelante. Ahí sufre muchísimo con esas olas de calor, aunque haya llovido y tengamos una precipitación de 1.200, 1.300 litros. Y aunque el castaño sea con 800 sea suficiente, pero las olas de ese calor, lo que hace el castaño se reprime, digamos, la manera, y no va suficiente savia a la castaña y se quedan los ericinos pequeños y la castaña. Y como decía antes, la verdad es que más sufrirán serán las autóctonas, porque al no tener genéticamente más tamaño, una betiza perderá calibre, pero ya por sí sola genéticamente ya tiene tamaño. Aunque esté de sabor mala, sepa madera, lo de sería tener una variedad aquí autóctona nuestra. Bueno, lo bonito sería tener las uvias como tienen en Portugal y tener su dominación de origen, una castaña que pela bien, que se asa bien, perfecto. Nosotros, por desgracia, tenemos la de Pablo y hay que venderla, pero no pela, no. Y la que tenemos la injerta, o no sé vosotros, la roja por aquí, ¿qué tal funciona? Dicen que bien, ¿no? Esa se pela muy bien. Claro, es una cosa que podría luchar por ella, porque al final es una variedad autóctona y tiene buen pelado. Y luego de calibre es bastante regular. Sí, yo la había oído, 2 o 3 socios de la cooperativa, la llevan y tiene buen tamaño. E incluso luego ya cuando está la de Pablo, que baja de precio, se queda en esta última, vuelve otra vez a subir esa castaña. Tú ves ahí, por ejemplo, Pestardía. una denominación que sea de alguna manera la castaña del Jerte. Es que es algo que se tendría que Es trabajar. que habría que luchar, aunque fuera mala calidad, pero simplemente con llevar una etiqueta ya está ganando, ¿no? Ya siempre con una etiqueta, mira, lo hablaba con mi hijo, yo veo casas rurales que están metidos con 2 plantas, con 2 pisos y están metidos 20 metros para arriba, pero te vende la garganta, te vende eso, pues eso precisamente, una etiqueta que te haga ayuda a vender. Y si luego ya tenemos las condiciones de que pela bien y tiene una calidad, pues sería lo idóneo.
Yo no sé por qué lo que es agrupación, alguien no ha luchado por algo de calidad. Yo, de lo que has dicho antes de la enfermedad y tal, yo creo, vamos, por lo que veo yo en mi pueblo, yo con el café he empezado hace 7 años, pero la gente la tiene como un cultivo ahí olvidado, venga, las cojo y no las han hecho nada más que quemar los erizos y coger las castañas. Por eso te digo que, no sé, que la gente no se ha preocupado de... Hay que reconocer que nuestros abuelos al final lo tenían como una economía de segunda, como una ayuda. El castaño siempre está viviendo en el Valle del Jerte en los peores sitios, donde no se podía poner cerezo. Generalmente en los rincones, sitios hartos. Generalmente. Ahora ya parece que está cambiando, bueno, de alguna manera económicamente está valiendo, tiene su dinero y hay que diversificar, no podemos depender de eso. Nos cuesta mucho trabajo salir lo que es del castaño hacia otros cultivos. Estamos metidos, el cerezo hacia otros cultivos, como el castaño, higuera o otros, alternativas. No puedes tener los huevos en el mismo sitio, tienes que buscar una salida. El castaño, yo por lo menos lo que tengo, o sea, a mí me da la mitad de trabajo. Yo tengo más castaño que cerezo, a mí me da la mitad de trabajo que el cerezo. Y el cerezo después, tratamientos, curas, abonos, tal. ¿Lo cogeré o no lo cogeré? La castaña al fin y al cabo, más delgada o más gorda, la cojo. Lo puedo mecanizar. Y para estos veranos que se prevén así de altas temperaturas, de mínimo en la noche de 15, 18 grados, tiempo ahí ¿qué dos estrategias tú haces, por ejemplo, de manejo del suelo, de cubierta y del riego que aconsejarías también? Vamos a ver, yo creo que la cubierta al final, si tú trituras, estás haciendo un compost ahí, estás evitando que te se evapore, estás evitando la incidencia de esos 36-34 grados, estás haciendo una zona de microbiología perfecta, ¿me has entendido? Al final eso ayuda. Un buen sistema de goteo, eso te ayuda a mitigar un poco el sufrimiento de esos árboles. Aparte, elige una buena variedad que tenga buen tamaño. Bueno, todos esos elementos, al final, te están ayudando. Conoces tu finca, conoces lo que tienes que poner. Al final eso ayuda, todo. La mitigación, tú tienes un buen goteo, empiezas a darle agua a tu árbol que no sufra, la cubierta vegetal, una buena alimentación, ¿me has entendido? Pero al final el café va, sí, no echa nada. Hay fincas, sí, hay fincas que tienen tal montón de materia orgánica, digamos de alguna manera, que tiran para adelante, que son con el propio alimento de la materia orgánica. Hay fincas que no les han aportado nada, también sufren. Hay que reconocer cuando tienen una cantidad grande de castañas y tienen que sacarlas para adelante. Yo creo que al final, eso Gerardo será el experto, al final lo que realmente le consume el árbol, tú solo tienes que volver a meter en la tierra, sea materia orgánica, sea lo que sea, tú solo tienes que volver a meter el alimento de eso que va, porque al final nos quedaremos sin nada en esa tierra. Para mí, yo llevo 4 años triturando, hago un poco el linio, porque no soy capaz, son a lo mejor 10-12 hectáreas de castaño, entonces no encuentras gente, tienes problemas, pero todo lo que es trituración, todo lo que puedo hacer, lo hago. Y he visto que no hay diferencia, igual que el riego del microespesor, yo los he criado ya con los goteros, yo no he visto diferencia. También hay que saber que si yo tengo una goma de 20 y se la meto a un castaño de 20, me han entendido esa goma entera todo el verano, y los que han tenido los goteros, no por eso va a ser más por la castaña, ¿eh? También lo he observado. Eso está observado, sí. ¿Eh? Porque hay castaños cerca de fuentes y no es la castaña mucho más gorda que otra que está un poco más retirada. No sé por qué será, pero... A mí me parece, yo he visto que el castaño quiere agua por arriba, por abajo. Sí, vamos a ver, tú al final el riego es un mantenimiento. El castaño es un árbol mediterráneo, el que tenemos. No solo mediterráneo, vive en gran parte de Europa, en la parte húmeda también, pero es un árbol que ocupa todos los países mediterráneos, y los mediterráneos se basan básicamente por una ausencia de lluvia durante un periodo largo que coincide con el engorde de la castaña, en las variedades más tempranas, en las tardías no. Entonces realmente es un árbol que tradicionalmente se basaba en suelos profundos con reservas hídricas profundas. Y si necesitaba reservas hídricas importantes. ¿Qué ocurre ahora? Que como tenemos el riego, nos podemos olvidar un poco de si está en un suelo profundo o no, porque le podemos dar riego por arriba. Idealmente es cuando tiene suelos profundos con reservas hídricas profundas. O sea, que si necesita por arriba o por abajo. Por arriba en realidad el castaño en muchos sitios se pasa 3 meses sin que le llueva. Pero le viene muy bien cuando en agosto. Vamos a ver, Claro, le viene bien cuando ya la se Claro, Juan Luis, claro. nosotros siempre hemos dicho, mis abuelos y Pero- los abuelos
siempre decían, al menos, a la castaña de Pablo, los dos decían siempre, oye, siempre que llueve, desde la feria de a final Piornal de Piornal, hasta de el repente Cristo, 9 de agosto, castaña de repente 9 de buena. agosto. A partir de ahí, la castaña coge el color, ya por mucho que venga, no hay donde tirar. Y tenían toda la razón, es que claro, en esos 25 días cuando la castaña está haciendo. Claro. Tú a un vestido de Betizal no le puedes meter el agua el 25 de septiembre. Ya está. Sí, pero bueno, que en definitiva, ante la ausencia de lluvia siempre Se nota mucho. le ha venido bien el agua. Por ejemplo, de los terrenos llanos que son muy sueltos, muy arenosos, que hay poco suelo, a la zona de los hoyos, que está ya en vuestro pueblo, que son muchos del Piornal, la castaña de un lado a otro, donde colocamos. Un montón. Porque Es hay que- suelo profundo, es más fresco, está más en un día, ¿no? Por eso te digo que tú puedes tener una variedad y yo la puedo tener a 200 metros y no funciona lo mismo. Me dice, oye, yo eres Manolo, guau, buenísima. Y le tiene el otro un poco más allá y dice, no, me carga mucho por las condiciones y me se queda pequeña. O te vuelvo a repetir, la solana, la betilla de Betizal se queda con menos producción y aquí en la Hungría produce mucho más y buena también. Pero sí que hay un elemento que acaban de comentar un poquito, y es que no por más agua es mejor. Y en eso, afortunadamente, en el Valle del Lote se está avanzando mucho también para el cerezo. Es decir, el poder encontrar la cantidad exacta de agua y los momentos exactos. De hecho, antes regábamos cerezos ya metidos para la Virgen de Agosto. O sea, los cerezos, los castaños. Se le daba el primer riego, antes no. O metían en un 918, 27 de abono, mi abuelo. Encontrar los momentos justos. Que lo que él dice es un periodo a lo mejor de mes y medio. 25 o 30 días cuando empieza a De hacer riego realmente importante. hay un y la tiempo, dosis justa. hay un tiempo que es lo que él hizo, se mantiene la castaña ahí y no tira, no chupa, no tiene una necesidad. Eso es la variedad nuestra, pero la variedad es tardía. La variedad incluso tardía depende casi más de las lluvias ya otoñales. que es lo que le pasa a la zona de Guadalupe. A la Guadalupe Villuerca. tienen la zona de las Villuercas, tienen lo que es la variedad de Guadalupe, que claro, aparece a lo mejor en noviembre esa castaña, no los hace falta regar todos esos castaños antiguos, porque es muy raro que un mes de noviembre ya no te haya llovido. ¿Vale? Entonces, claro, cuenta la ventaja esa. También cuentan, como decía Fren el otro día, que es una variedad que abre muchísimo, tiene muchos problemas de abrir y de producción. Que vamos, que no andemos buscando como en cereza la castaña perfecta, que no existe. Todas tienen un polo. ¿Entendido? Tienes que buscar siempre con todas las condiciones, tu tierra, tu variedad, tu patrón, qué es lo que a ti te va bien, ¿vale? Y lo que está siguiendo el mercado. Y a partir de ahí, tomar decisiones. Esa información te va a llevar a decidir. No lo que te diga uno ni lo que te diga otro. Dale ahí un poquito tú. ¿Cuento algo? Sí. Yo. Sí. Si les parece, de lo que ha hablado Jesús, había una pregunta. Yo Bueno, quería preguntar. Yo te quería hacer una pregunta. Yo tengo algunos castaños que yo creo que es chancro ese, que como tú has comentado, yo no sabía lo que era. Entonces, se lo enseca una rama y luego llega abajo y al final se seca. muere. Eso, según he entendido, no hay solución de momento. Nada más. Vamos a ver, lo primero, vuelvo a decir que lo primero es desinfección y observar. Te voy a decir un tema. Cuando Mariqui, el centro de investigación, trabajó, hizo allí unos ensayos y tal, y vio lo del chancro, bueno, las cepas mías, hay 2 cepas, las tiene allí en el laboratorio y tal, pero dice que no hay la cepa virulenta que me cubre a esa. Lo que hace el castaño es, de alguna manera, tiene el chancro, como tu castaño. Lo que hace es que hay ciertos castaños que crean un virus, y ese virus, más entendido, al final no lo hace ir a más, para que lo entendamos. Y ese virus tienes que ir y mezclarle hacia otra planta, ¿vale? Lo primero que te digo es desinfección y observar. Si tú cuando tienes una rama, cortas una cuarta o un poco más atrás, siempre tendrás solución. Yo lo que suelo utilizar es, doy el corte y le doy lejía. Porque al final un desinfectante, al final esto te quema, porque ese bicho entra por todas partes. Te voy a dar otro truquillo. ¿Qué hace con la rama cortada? Hago la rama cortada, quemarla automáticamente. Es que eso es una fuente de eso. ¿Cuándo aparece? Me decía Mariqui, no, luego ya por el mes, ahora cuando injertamos, ahí ya no hay cepa. Digo, sí, Mariqui, hay cepa. Están las esporas. Yo decía, no puede ser. Yo veía que injertaba y si no había tenido cuidado, porque al principio, pues estoy hablando cuando yo no sabía, joder, me se ha contaminado. Yo observaba. Entonces lo que decidí fue, todos los cortes que hacía en invierno, de rojo. Todos los cortes que hacía en verano, amarillo. Y yo vi que no había incidencia casi en verano. Y yo iba cortando los lechuguinos que llevamos aquí, los toños de abajo, digo, corto, y no pinto, y no aparece. Ahí ya me di cuenta que en ciertos momentos cuando trabajaba, te das cuenta que cuando hacías un corte y el verano que hacía el calor ese, lo que hacía es que se secaba la madera. Entonces no encontraba por dónde entrar. Yo la única explicación que hay,
Y a partir de ahí decidí hacer, si hago cortes, procurar justamente cuando terminan las castañas, ¡pum! Que no haya una época de lluvia, de humedad, ahí corto, ¿vale? Y sobre todo desinfecto. La pintura vuelve a echar también otra vez lejía, ¿vale? Y pintar. La pintura, ¿es bueno? ¿Es mala? Cuando hacemos un corte. En el aspecto del chancro, tiene parte positiva y tiene parte negativa. Parte positiva, que tú pintas y evitas que las esporas huelen y se vuelvan a introducir. Parte negativa, pues si tengo una reinfección me va a costar mucho más trabajo averiguar cuando empieza, porque lo que es las esporas levanta hasta la pintura, para que veas hasta dónde llega. Levanta la pintura completamente y a lo mejor tarda 2 o 3 años y ya la tienes más extendida. Limpiar, hay que limpiar muy minuciosamente, poner un plástico debajo, que no te caiga ningún trozo de madera, tal. Muy complicado, ¿vale? Lo que hago a la hora de injertar, cuando estoy tratando esas zonas, es injerto con lo que es la tira esta biodegradable que tenemos normalmente, y lo que suelo hacer es dar luego pintura encima. Porque al dar la pintura ya estoy haciendo otra capa de protección y no le interrumpe nada más al castaño. El castaño extiende igual, ¿vale? Extiende y ya me está evitando eso. Cuando tengamos que hacer cualquier tipo de actuación, pues intentar siempre buscar las zonas más afectadas, tanto chancro, tinta, lo que tengamos, intentar siempre ser las últimas. Primero hacer todo lo que está bueno y luego los castaños enfermos y luego después, ¿vale? No empecemos a mezclar porque ya él ya sola se va a encargar de extenderse. Y por eso digo que es muy importante reconocerlo, porque si no lo reconocemos vamos a tener un problema. Yo ya he visto bastantes fincas llenas y decir, pero yo pensaba que era un engordamiento del árbol y tal, allí y tal. Y ya digo, después que entremos en la situación como está en la Villarroca, vamos a tener problemas. Ojalá que no lleguemos y realmente aparezca una cepa o algo que lo podamos conseguir. Pero sí, Y desinfectar las herramientas de corte. eso es Totalmente esencial, totalmente esencial. Yo voy a cada castaño Eso y para todo. pam, la brocha, esto, tiene, para mí, es otra pregunta que me hago. Cuando digo, desinfectar, uno, alcohol, otro sanitol, otro no sé. Pero realmente hay contagiado un cuchillo y hay visto cuál es realmente el que hace eficaz. No, es que me han hecho sanitol, es que yo alcohol, es que yo lejía, es que... ¿Sabemos? Dicen que la lejía, pero claro, la herramienta hay que tener muchísimo cuidado porque yo lo que he comprado últimamente, y no sé qué tal, una sierra esta de sable para cortar, porque al final quitas la cuchilla, la metes en lejía o coges otra, que no la motosierra o las herramientas a la hora de limpiar, un poco más cómodo, no sé qué tal irá, pero que vamos, muchísimo reino. Para mí el chancro, muchísimo. El resumen del chancro al final es que es una enfermedad que se te va expandiendo y va por esporas. Entonces imagínate, Y por el y corte. eso es, entonces, cualquier espora que te vamos hablando te puede llegar. Solución, como estaban diciendo antes, no hay ninguna porque tenemos diferentes tipos de chancro, entonces hacer una inyección, por así decirlo, una vacuna específica para eso no se puede, porque hay que hacer miles. Entonces, la única solución, desinfectar, tener cuidado lo máximo posible e intentar limpiar herramientas, hacerlo en los momentos que sean secos y con calor. Ahí es cuando menos se intenta, se reproducen. ¿Por qué? Sobre todo la desinfección y el tener el control del máximo posible. ¿Por qué los castañares antiguos no aparecen? Le cuesta más trabajo. Lo primero, no estamos introduciendo árboles nuevos que sean portadores y se le puedan extender. La naturaleza es muy sabia. Los castaños estos grandes nuestros no se cortan, al no cortar se seca la rama y te queda ahí una capa. Lo que he visto algunos, digo, por Dios, no me hagas esto. Corta a lo mejor las ramas secas y vuelve y corta al ras del tronco. Y le produce una herida por donde vuelve a entrar. Deja un trozo de pitocho, ese seco que te está haciendo de barrera para no introducirlo. Que lo que comentaba, este porción antes, el patrón es de monte, ¿sabes? De aquí. Sí, el europeo, el labio. Que, El digamos, sativa. ¿es más sensible también al chancro o Yo he visto que a todos los afecta. No he visto Sí, ninguno normalmente el que patrón dice... que te da el que coge de aquí de... Sí, yo he visto el arriba- chancro es de arriba. Y realmente lo que está contando es la genética del injerto, no del patrón. En cambio, la fitóctora, lo que es la tinta, es de raíz. Y lo que está contando sobre todo es el patrón. Y el Sí, porque patrón Que la raíz sí es del patrón. Esto lo corta y No vuelve es a del echar injerto. probar. Sí, pero siempre te volverá a manifestar. Sí, Yo he visto eso me ha plantones pasado a mí, sí, que es le verdad. cortas abajo y dices, ya le saneo. Han salido de vuelta y y te otra vez tira se un han perdido. año, A los 2 años se vuelven a perder. un año o dos, que es lo que he hecho, un año o dos, Sí. me ha tirado un plantoncito ya precioso, digo, cuando voy a, joder,
abajo del mismo tronco, hasta dónde pueden llegar a seguir las esporas después de 2 o 3 años. Y la encuentro y dices, ¿cómo es posible esto? Y lo que me da cuenta, que es trabajo perdido. No, yo lo tengo visto que no sale. Es trabajo perdido, al final. Vamos a dejar un poquito, Gerardo, también situar también el castaño en toda una óptica de qué hacemos con nuestros montes, qué les pasa, si están enfermos, si pueden ser más productivos, si los tenemos que gestionar de otra manera. Bueno, hombre, el monte y el castaño tienen mucha relación, pero Sí. por situar primero un poquito el castaño, yo no vengo con nada preparado, y además no me dedico no soy agricultor en el sentido de cultivar castaño, entonces tampoco voy a meter mucho rollo, pero por situarlo un poco, mi visión del cultivo del castaño, ¿no? El cultivo del castaño es un cultivo todavía subdesarrollado. Si volvemos al contexto de lo que está pasando, mirad lo que está pasando con el almendro, o con el nogal, o con el pistacho, que han entrado a fondo los grandes fondos de inversiones, corporaciones, porque han llegado ya a un nivel de tecnificación que están haciendo, yo diría, millones de hectáreas por el mundo. El castaño todavía, y ha sido hasta ahora, un cultivo muy de zonas muy prácticamente de montaña, donde la agricultura siempre ha tenido un nivel de desarrollo menor, y hasta ahí ha sido. Es un cultivo que casi desapareció por el problema de la quinta, a nivel de toda Europa. Es una enfermedad específicamente del castaño europeo, el castaña sativa, el patrón, el del país, como lo queramos llamar aquí. Teniendo en cuenta que en el mundo hay unas 14 especies de castaño y que se cultiven, de momento solo hay 3, 4, que son las que he dicho, la japonesa, que es la renata, la buenísima, que es la china, y la europea. Luego está la americana, pero es para madera, pero hay bastante más especies. ¿Y qué va a pasar? Si va a seguir manteniéndose como un cultivo marginal, de zonas de montaña, o en algún momento va a pegar la explosión y va a pasar a ser un cultivo industrial, que puede ocurrir porque desde los años 90 está creciendo mucho la producción y el consumo de castaña en el mundo. En el mundo hemos pasado de 500.000 de toneladas a 2 millones y pico ya en 20, 25 años, que es un cultivo que está en expansión. Y puede ocurrir que en su momento se llegue a ese nivel de tecnificación con tanto híbrido, tanta variedad, tanto tal, que al final llegue a ese nivel de tecnificación que deje de ser el pequeño agricultor y pasa a ser el gran agricultor. Eso puede ocurrir. Eso probablemente sea la mayor amenaza, realmente, que al final pues quede en un gran cultivo. Y ahí ya defenderse con las pequeñas parcelas vaya a ser difícil. Yo no sé si va a pasar o no, porque hasta ahora es uno de los cultivos que más se ha mantenido como pequeña agricultura de zonas de montaña. Pensad en España. ¿Vosotros viajáis por España y creéis que es un país que se cultive mucho el castaño? No. Pues es el país que produce más castaña per cápita del mundo, ¿eh? Y el segundo es Portugal. Y siendo el país que produce más castaña per cápita del mundo, lo vemos como un cultivo muy marginal, solo en zonas muy pequeñas, es decir, que es un cultivo que realmente no ha explotado en ninguna parte. China es el que más produce, por supuesto, produce de cada 4 castañas que se producen en el mundo, 3 se producen en China, pero son muchos. El segundo país que más produce en el mundo es España, no es Turquía ni es Portugal, es España. Es que el tercero es Bolivia, no es Turquía ni es Portugal, pero en producción es muy pequeña, incluso en China lo mira y al final es pequeño. El que más produce por cápita es España, el que más, ¿no? Pero que sigue siendo un cultivo marginal y a lo mejor se queda ahí siempre. Se queda ahí siempre, pues podría a lo mejor tener nuestra oportunidad, que la sigamos teniendo al estilo de como fue siempre, un cultivo un poco secundario. Si realmente empieza a ser un cultivo principal, estoy seguro que entonces se van a fijar los fondos de inversiones y van a empezar a cultivarlo. Porque ya se puede mecanizar, ya hay variedades modernas, hay tecnología para hacerlo. Antes dependía de unas condiciones climáticas buenas y edad fija. El castaño necesitaba suelos profundos, porque dependía de una buena reserva hídrica, porque en el verano no llovía. De hecho, producen más los castaños aquí que al norte de Francia, donde no hay sequía, o no la había, ya empiezan a tenerla. O sea, que realmente sí es un cultivo que se adapta muy bien a nuestras condiciones de montaña. Si no sale de ahí, de esas condiciones de montaña, que dependa mucho del suelo y el clima, será un cultivo que tendrá muy buenas perspectivas. Si salta, como está ocurriendo, el almendro tradicional está desapareciendo, aunque era masiva. Entonces no sé lo que va a pasar en ese contexto, ¿no? Pero sí que es un cultivo que de las 14 especies del mundo, de momento solo 3 han dado un salto realmente a ese cultivo, es decir, que tiene mucho campo de expansión. Y la tecnología puede llevar a que combinando la americana con la no sé qué, de pronto un castaño que se pueda poner en las grandes vegas y para adelante. Y ahí podemos tener dificultades. Mientras tanto, es un cultivo que sí está creciendo, en el mercado hay demanda y no para de crecer, y si no crece más rápido es porque no es fácil cultivarlo
fuera de su entorno, ni hay tanto conocimiento ni tanta tecnología de momento. Entonces, aquí hemos pillado un buen momento de crecimiento de castaño, después de 150 años de creciendo, porque la tinta entró en el siglo XVIII, bueno, en el XVII en realidad, y desde entonces los castaños han ido desapareciendo, pero millones y millones y millones por muchas comarcas. Eso dio la oportunidad que muchos castañares se renaturalizaran y quedaron como bosques, reboldanos o paleras, el nombre que le demos en cualquier parte, ¿no? Y es un árbol que tiene mucha capacidad para transformarlo. Igual que muchos castañares abandonados por tinta acabaron siendo luego bosques de castaños y que se explotó como madera, igual se puede revertir de bosque, o de monte, o de más forestal a ser cultivado. La transformación de las paleras o de los reboldanos a castañares cultivados es una posibilidad. Una posibilidad que sí existe. Fuera más allá de nuevas plantaciones, que existe eso habla bastante, pero que existe también esa otra posibilidad de aprovechamiento. Que en los grandes fondos quizás el castaño no es un castaño como otras producciones de almendro que al segundo año ya le está sacando. Necesita cierto tiempo y al tiempo. Pueden sacar variedades precoces, pueden sacar cosas, no sé lo que pasa. En todo caso, es cierto que fue un árbol que siempre tuvo una combinación de madera y de castaña. Y era para bienes un poco casi domésticos. Incluso antes que llegara la patata de América, era la principal fuente de carbohidratos para las zonas de montaña. Era esencial. Eso se fue perdiendo y no hay necesidad de tenerla. Pero bueno, centrándome en lo de la transformación de monte a castaño, bien donde tenemos castañares o bien donde podamos tener robledales, que vemos que los castaños, por aquí hay bastantes robledales, que por debajo hay una cantidad, un plantío de castaños tremendo, ¿no? En principio nos están indicando una buena actitud para el castaño. No estoy diciendo que quitemos los robles para que pongamos castaños, aunque la Junta es una de las pocas cosas que medio deja. Aquí tenemos a Juan Luis que quizás nos pudiera hablar con más propiedad. No, que ya se ha retirado. Pero bueno, quiero decir que esos robledales, que vemos buen plantío de castaños debajo, en cierto modo nos está indicando que hay un terreno que es adecuado, un terreno que es potencial. Realmente vamos a dar el paso a decir, vamos a ampliar los sitios de cultivo de castaño. Tal y como va la perspectiva y la demanda del valle, yo sí veo cierta demanda y cierta necesidad de encontrar más tierra para castaño. No, se están poniendo. Este año les podemos hablar, me parece que la agrupación no se hablaban de 3 millones de kilos. La nuestra cooperativa 200 y pico. Echa todos los otros almacenes y tal, estamos juntando solamente 4 millones de kilos. Ya son kilos. 1 millón de kilos. Ya son kilos. En esa expansión del castaño que estamos viviendo, yo lo que opino de lo que han hecho en Jornal, si hay que hacer una sierra nuestra, sería imposible, porque en Jornal, un roble que no puede dar, la sierra nuestra con roble, al final la Junta le deja cambiar nombre por castaño, porque uno es frutal y otro es forestal. Bueno, ahí es brillante, que voy a llegar ahí. Eso ahora está, vamos. Sí, tiene ciclos de todo. Quiero decir que está claro que estamos en un momento de expansión del castaño y hay que aprovecharla. Ya digo que esto no descarta que dentro de 10 años se haya empezado a dar vuelta a la tortilla, pero hay que aprovecharla porque es un fruto de oportunidad. Sí. No tan milagroso como nos creíamos, porque decían, no, si el castaño antes no se le hacía nada, tú mismo has dicho, si no me da trabajo. Me da trabajo, pero cuidado con la llegada de enfermedades que tienen que ver con este movimiento de... Las enfermedades también las tengo en ya, y no ya es lo la sé, misma rentabilidad. pero quiero decir que no es el how-hack que a lo mejor hace. No, lleva a pensar. no te da trabajo comparado con lo que te da el Sí, cerezo. pero que... Y estarás conmigo que se está pero que hay que vendiendo tratarlo también de una forma profesional. Sí, y lo que pero quiero decir que cuidado que todas estas enfermedades que nos llevan y que también está la normomiosis, que podemos hablar un poco de ella, que no sabemos dónde nos va a llevar, ¿vale? Tiene que ver mucho también con todo este movimiento. Pero hay veces que te venden humo. No quiero decir nombres. Bueno, Foresta y tal, te venden. Una hectárea de castaño. De madera no sé cuántos metros cúbicos. De castañas a 3 euros. De setas. Sí, bueno. ¿Pero dónde está eso? Bueno, a lo vende un mundo, claro. Tú y yo no vendemos plantas, no vendemos nada. Dice un poco de la realidad. No tiene eso. Estoy en la demanda del agricultor. El agricultor ahora mismo sí quiere tener más castaño. Quiere tener más castaño y necesita dónde ponerlo, ¿vale? Ahí, evidentemente, como contamos con riego, con fertilización, nos atrevemos a ponerlo en cualquier lado. Tradicionalmente el castaño no iba a cualquier lado, iba a suelos profundos. Y ya tenemos muchos suelos profundos por aquí, pero no todos los sitios lo tienen. Entonces, el hecho de ponerlo en sitios, como hay esa expansión, lo pongo donde tengo la tierra.
porque no lo puedes poner donde no es tu tierra. Entonces a veces lo estamos poniendo más allá de donde quizás deberíamos ponerlo. Y yo tengo muchas dudas, porque ahora vemos a la orilla del río Jerte alguna plantación de castaño que está funcionando muy bien. Tiene problemas. Y tenemos dudas. Entonces pensábamos que el castaño cae más arriba y de pronto... Pero volvemos otra vez. No funciona tan bien. No tiene el mismo objetivo. Estamos hablando de que está funcionando. Pero es que arriba también funcionan algunos más. Sí, pero estamos hablando de, digamos, una verticalidad, una verticalidad que ya por sí sola. Puedes, si su tiempo de castaños en Lovero, por lo aconsejo, Sí. puede ser porque la raíz baja hasta el nivel freático. Entonces ahí puede No lo Llovía mucho. Era otro clima. No, El clima pero, cambiado. pero bueno, quiero decir que yo tengo muchas dudas respecto a decir, porque yo también era lo que pensaba que el castañar, oye, arriba, pero tengo dudas. Tengo dudas de que podemos encontrar... Javi Mayo los tiene abajo y tiene muchísimos problemas de metir. El castaño, vale. ¿Pero por qué está la aquí. libertizar? Y lo que está raro es que tienen 90.000 problemas y tienen problemas. Le dicen, claro, no es su hábitat. Porque ya no aguanta 34, aguanta 36, 38 grados ahí. ¿Qué les está pasando? Que el erizo no abre y la castaña es más pequeñita. ¿Me han entendido? Ese es el problema que está teniendo. Pero En la zona, en Italia, están como a 500 metros. Que allí, vamos, el grupo, ¿sabes tú cuál es? Sí, no? sí, castaña. Cuando hablan de la altura, de 800 metros para arriba casi ni se lo plantean. Vamos, yo he sacado la Depende del conclusión sitio, claro. que no se lo plantean, es todo ahí por abajo. sí, pero y aquí, en sin embargo, al no, pero en revés. Sicilia, El clima ya van a diferente, altura. vamos. Que depende del sitio. Pero bueno, el clima es diferente, pero no bueno, siempre es la altitud lo pero que bueno, va a dar el yo quiero decir que podemos esperar muchas sorpresas en cuanto a, de pronto, que vayan bien en determinados sitios, pero a priori, y mientras no cambien las cosas, no hay tantos sitios aptos para el castaño dentro del Valle Jerte. No, eso es Está claro, no hay tantos sitios aptos. Y muchos de ellos son sitios que actualmente son más aforestados. En parte porque fueron castañares abandonados hace 150 años. Y estos castaños que encontramos por esta ladera de las casas, eso eran castañares, ya son robles. Estamos en una situación que no es fácil, decir, venga, vamos a quitar los robledales y hacer castañares. No es fácil, pero sí hay una oportunidad. En principio, es una de las pocas especies que están consideradas especies, que siendo especie forestal, es cultivada. Hay muy pocas. Está muy bien qué son especies forestales y cuáles son especies cultivadas, agrícolas. El castaño es una especie en España catalogada como forestal que es cultivada. Y la Junta está autorizando, luego ha frenado un poco y habrá sus idas y venidas, y con determinadas condicionantes sí hay algunas posibilidades de transformar, especialmente si hay presencia de castaño. Más allá de que haya mucho o poco de una manera, transformar algunas zonas de robledales que podrían ser adecuadas en castaño. No es que vayamos a cambiar el robledal por castaña, ni mucho menos. A lo mejor va a ser un 5% del robledal. Pero un 5% del robledal sí daría una cantidad de hectáreas importante. Nosotros en el Barrao, que lo hemos analizado un poquillo, un trabajo así sencillo que hicimos, sí veíamos una oportunidad de expansión del castaño, que al final a lo mejor no eran más de 40 hectáreas de castaño. Pero 40 hectáreas de castaño en un pueblo son muchas hectáreas. Y además se diseñaba un poco como área cortafuegos, que es la otra parte que quería traer un poquito. En la zona de Sierra de Gata y de la Sur, donde también hubo mucho castaño y se perdió casi todo y una actividad casi estaba perdida, se está planteando el cultivo del castaño o el manejo del castaño precisamente como áreas cortafuegos. Zonas donde, por las razones que todos conocemos, de pérdida de rentabilidad del robledal o del monte en general, no tienen ningún uso y son espacios que vienen a ser cada vez más propensos a tener incendios y algunos de alto riesgo. En el caso del Barrao, directamente es porque el monte está prácticamente al lado de las casas del pueblo y tienen ciertas dificultades de decir qué hacemos con esto. Entonces una propuesta es precisamente transformar determinadas zonas, arcos cercanos a los pueblos, etcétera, en castañares que son montes, sobre todo si son manejados para cultivos, con mucha menos propensión al incendio. En pino franqueado se está empezando a hacer, vamos a poner unas 100 hectáreas de castaño, en monte público, monte de utilidad pública, que eran pinares en este caso, es más fácil si eran pinares, pero bueno. Simplemente para hacer arcos de áreas cortafuegos que permitan, primero, dar tierra en los regímenes que sean a la gente del pueblo para poder tener un cultivo, y segundo, está generando una barrera ante posibles incendios que no se acerquen tanto a los pueblos o a determinadas zonas. A veces son, pues entre una masa de monte, piornales y robledal, pues metes unas franjas bastante amplias de castaño y está haciendo ciertas barreras ante los incendios. Así que puede haber estrategias. Y yo lo digo porque me ha preguntado que hable un poco del monte y digo, pues no sé por dónde conectarlo. Entonces no se me está ocurriendo, venimos trabajando en ello hace algún tiempo. Utilizar precisamente este tipo de cultivos arbóreos, que hay demanda, que arden muy poco, si están manejados, si están abandonados, arden igual, que arden muy poco, precisamente como estrategia de gestión un poco del territorio.
y que pueda haber oportunidades, y esto evidentemente no lo hace un particular por sí solo, sino que está dentro de programas más colectivos, incluso negociados con la Junta, etcétera, de transformar determinados espacios del monte en cultivo de castaño, mediante para abastecer la demanda que hay por la parte de los agricultores para poder tener cultivo de castaño. Porque hay una demanda importante, un cultivo actualmente muy atractivo, y se encuentra. Yo tengo hermanos, yo soy de Navaconcejo también, y tengo hermanos agricultores, y han estado buscando para instalar castaños o para comprar alguna parcela, y no es nada fácil porque ahora mismo hay un interés grande en tener castaños, y se detecta necesidad, se detecta cierta necesidad de tener tierra de castaño que no va bien en muchos de las partes. Por poner las parcelas de cerezo que se van abandonando, no, porque muchas de ellas no valen para castaño. El castaño tiene una exigencia de suelo y de clima, si queremos que no sea un castañar enfermizo, etcétera, que es alta, y lo debemos encontrar en los lugares adecuados. Y muchos de ellos están en el robledal, que fueron antiguos castañares. Eso es un proyecto que se puede iniciar con años para poder conseguir tierras para el castaño en el Valle del Jerte. No, ya aquí lo tenemos en lo que es la zona de los Pinos. Hubo hace 3 o 4 años un fuego impresionante, que daba miedo. Yo sé que a mí me saltó por el lado, por arriba y por la parte de los Pinos, y en mi finca no entró. No seguimos nada. Hizo el cortafuego, ¿me entiendes? Ahí hizo el cortafuego, porque lo tenías titulado, lo tenías en una medida. Al final tienes un árbol, estás sacando una producción. Es, yo creo que una buena medida a tener en cuenta. Por la administración y por yo he solicitado ahora mismo otras 2 hectáreas, no sé qué es lo que pasará. No hay ni robles, al final es cobelas y monte bajo. Llevo 2 meses, otras todavía me decían que no iba a haber problema, pero no sé lo que pasará con lo que es Red Natura 2000. Si aceptarás, no aceptarás, porque al final lo que vas a hacer es plantar un árbol, no vas a echar ahí hormigón ni vas a hacer nada. Que a la gente casi es una prohibición. Entonces, si vas a crear ahí naturaleza, árboles, un rendimiento económico. Bueno, sí, ya veremos a ver lo que dicen ahí abajo, ¿no? Porque sí que hay cierta sensación de que evidentemente aquí se ha expandido el cultivo demasiado y que hay que poner ciertos frenos, etcétera. Es cierto, eso es cierto. Pero también es cierto que el bosque ha crecido más que el cultivo en el Valle del Jerte. En los últimos 50 años ha crecido más la superficie forestal que la superficie cultivada. Aunque pueda parecer... Por el abandono de la ganadería, exactamente. Está creciendo en altura, ¿no? Pero bueno, iba a decir algo que se me ha ido, pero no importa. ¿Tú crees que el castaño no se daría mejor ya a más altitud? Vamos, tú antes has comentado que claro, miedo que no. En Navaconcejo hay unos castañares muy altos. Están a 1400 de altitud. Y está maravilloso, porque ha vendido la cartera. No sé cómo es de cosecha. Sí, bien. Ha metido lo que es la autóctona y ha metido la judía. Lo que quería decir es que, en concreto, y hablando de esta parte hipotética, de que pudiera haber terreno forestal que mantuviera el carácter forestal, pero que fuera un uso agrario. Puede parecer surrealista, pero esa es la realidad que se está aplicando en algunas zonas. Mantengo el carácter forestal y lo que manejo es un cultivo forestal, que produce castaña. Hasta donde yo sé, donde yo estaba, cuando pides un cambio para poner una especie forestal y poner castaño, sigue siendo forestal. Sí. Para cerezo es un cambio de uso del suelo, exactamente, pero para castaño no, sigue manteniendo. Sí, eso se mantiene. Otra cosa es que hayan frenado un poco el ritmo de aprobación, pero mantienes la categoría de terreno forestal y tú tienes un castañar de cultivo. Soy consciente de lo que sabe lo que pasa en el verano, por lo que Ana tiene esa gran preparada para la Sí. Son cansales y necios y los 4 robles que hay no pueden durar. Ya, bueno, si no se elige bien la zona, eso ya no sé cuál es la razón que hay detrás, ¿vale? Esa ya no sé. Quería decir precisamente al respecto de eso algo. Pateando los robledales de todo el Valle del Jerte, con mucha diferencia, los robledales que tienen más castaño nacido entre robles son los de Paquí, entre las casas y el barral. En las zonas cerca donde hay castañares, hay... Sí, aquí hay muchísimo de estos robledales. Aquí en esta sierra hay, pero muchísimo. Eso nos está indicando un potencial. Ahora, si luego van a Piornal y eligen zonas de canchales... Hay una aquí en el pueblo que hay muchos castaños, los robles, ya son cambio de cultivo y salen otros. Sí. Cambio de cultivo no... Es un proyecto bastante amplio y solo han autorizado algunas zonas. Lo que pasa es que la idea es ver la demanda que hay y si se necesita, bueno, cuando yo estaba, ahora ya no sé, y si se necesita más, en principio, ir poniendo la zona de matorral, no de roble, y luego ya si hay más demanda, hay más gente. El equipo de la Costa Bacana, lo de Dani, lo solicitó, eso es castaño, hay roble, pero que sierra y castaño, eso se lo denegaron. Y eso vamos, a eso Ya, sí, yo...
Si no te quito la razón, yo hay un sitio en Navaconcejo que le llaman la Madre del Castaño, no sé si es igual, pero es en Solana. Sí, es un sitio donde antiguamente había unos cuantos castaños que eran para la gente que no tenía tierra del pueblo. Está por el engancho de la nariz, por esa zona. Y era un castañar que era del pueblo y para coger la castaña a la gente que no tenía, porque era un alimento básico, hablo del siglo XIX, principios del XX. Ahí la Junta le denegó a una persona poner castaño porque le dijeron que no era una zona apta para castaño. Y en Navaconcejo la llaman la Madre del Castaño. O sea que, pero bueno, te quiero decir que la Junta en ese sentido... Aquí han llegado a denegar transformar de reboldo a albergue. Ya. Sí, ya lo sé. Vamos a ver. Es así. Desgraciadamente no está bien regulado, ¿vale? Y puedes tener suerte o no tener suerte. Yo ayudo en Navaconcejo a bastante gente a hacer el expediente. Nunca cambio de uso de la tierra, nunca cambio de cultivo, porque eso suelen denegarlo. Pero cambio de especie forestal, como ha dicho Juan Luis, se ha autorizado bastantes. Quito el roble para poner castaño. No te lo dejan quitar de golpe, pero también ha habido denegaciones, eso está claro. Y algunas ha habido que pelearla. Que el roble que había se entresacara y se fuera quitando luego cuando llega el castaño. Sí. Hay determinadas condiciones. Según los técnicos, cada uno... Sí. Pero eso, Juan Luis, a la hora de recolectar, No eso es inviable. Bueno, ¿no? Es decir, porque mira lo que está comentando. Yo- Claro, No va, bueno, si a quieres ver, que no te funcione, a ver cómo recuestas eso. ¿Cómo texturas, cómo hace económicamente rentable eso? Bueno, hay... Pero ahora, ¿cómo tú haces para poder entrar ahí con una maquinaria? Cuando ya tienes los árboles criados. O quitar el roble Normalmente se hacía por zonas. Una Sí, zona- a ver, no cabe duda de que no es sencillo. Nadie, yo conozco bastantes casos que lo han hecho. No ha sido sencillo. Pero es muy complicado. No ha sido sencillo, pero se han hecho buenos castañales también. Sí. Evidentemente, si tú tienes la tierra declarada como agrícola, todo es más sencillo. Eso no hay ninguna duda. Pero yo estoy diciendo, oye, ¿en qué situación estamos? Hay unos contextos legislativos, hay unos técnicos y al final donde encuentran los agujeros para escapar. Pero en todo caso, es una posibilidad. Evidentemente, si te lo autorizan como cambio a uso agrícola, lo digo porque no hay casi tierra agrícola en el Valle del Jerte hasta para el castaño, que no esté de castaño. ¿Vale? Entonces es un cultivo en expansión que nos encontramos porque no tenemos tierra donde ponerlo. No es fácil. Y ese es el monte. Ojalá hubiera un proyecto colectivo de, mira, pues las casas de castaña aquí, estos 50 hectáreas de monte, se las recalifica para poder hacer cultivo de castaño. Ojalá. Pero no estamos en ese escenario. No estamos en el escenario hay que encontrar la forma, pero podría ser. Tengo que decir que es un cultivo en expansión, tenemos el clima, tenemos el suelo, pero no tenemos la tierra disponible, globalmente. Buscamos mecanismos un poco colectivos de hacer algo. Yo digo, en Pino Franqueado se están haciendo 100 hectáreas, y hay mecanismos de buscarlas para poder revalorizar un poco el monte a través de otra especie como es el castaño. Y ahí entramos en el tema de los montes, porque a lo mejor también, yo lo que quiero entender no dice que sea posible o no es posible, pero hay una oportunidad que va por dos sentidos. El tema de cortafuego y el tema de un cultivo en expansión cada vez más demandado, que a alguien le puede decir, es interesante que lo haya, sobre todo para fijar población y complementar todo. Está esa ventana, ¿no? Pero has mencionado también el tema del manejo colectivo, y ya sabemos cómo están estos montes y demás. Tú con tu experiencia en Barrao, ¿qué puedes decir un poco de la gestión también de estas Cuando se refiere a la montes de experiencia vecinos Barrao, o baldíos? Hay montes en manos comunes en el Barrao que de muchos socios, que después de muchas décadas de no hacer nada, pues han dicho, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos montes? Y hemos estado trabajando y pensando en posibles alternativas. Puedo dar la versión pesimista, y es que no encontramos alternativas. Da las dos. Desgraciadamente, no las encontramos, ¿vale? Y la realidad es porque sí, porque hemos encontrado un puñado de ellas, pero ninguna se pone en marcha porque tiene muchas barreras. ¿Vale? Desgraciadamente, el monte actualmente tiene una posibilidad de movilizar dinero para justificar su aprovechamiento o simplemente su gestión muy baja. Y hablo del robledal, que es el monte que básicamente nos ocupa. Pueden surgir oportunidades si la biomasa vuelve a valer. De pronto, oye, las cortas de leña o para hacer biochar, que ahora está en crecimiento, que es carbonizarlo, podrá tener alguna ventana de oportunidad solo si va acompañada de pastoreo. Porque el monte, si no lo llegas para aprovechar con pastoreo, el robledal no salen las cuentas con el gruado, salvo que tú tengas un monte y oye, al cabo de 60 años te autorizan una corta, lo cortas y sacas dinero, él se vuelve a abandonar. Pero que mantenga una gestión, que tú hagas una gestión del monte pensando que vas a tener un producto, desgraciadamente no la hay para el robledal, no la hay. Se especula mucho,
Si se puede hacer una gestión silvícola para que produzca más seta. Hay proyectos en marcha, pero no va a ser fácil que cuaje. Y la combinación que nosotros, al final, salían algo los números, era que autorizaran cortas de claras, porque muchos de nuestros roledales están necesitados de hacer claras, porque tienen una densidad de árboles muy grande y esos antiincendios son más peligrosos, y esas claras pudieran financiar determinados cierres de monte para que allí volviera a tener ganadería. Algunos de los montes no tienen ganadería porque no están cerrados. Porque no están cerrados. Y la propiedad del monte no lo va a cerrar porque vale un dineral. A veces me lo ganadero. Porque no hay gente que cuide de ello tampoco. Sí, pero ganaderos que simplemente dejaran el ganado en un sitio cerrado, sí hay, ¿eh? Sí hay. De hecho, hace poco me ha llamado uno de Castilla y León que previamente busca montes aquí en Extremadura que sea un poco de monte. Pero el problema es que estén cerrados, que no hay. Entonces, y el caso del Barrao, el objetivo sería poderle cerrar. Pero eso no lo puede pagar el propietario. Pues vale un Yo tengo dineral. una finca, perdona. ¿Eh? Tengo la finca aquí detrás y para mí que las cabras no vuelvan en la vida, ¿eh? No puede que no. Hablamos de No, hablamos para de mí que no vaca. vuelvan, ¿eh? Porque a mí lo que me hicieron en los cerezos, en la casa y en todo, y eso, es que la mayoría de los ganaderos que quedan para allá ahora son todos unos canallas. De verdad, es porque las metieron a posta. Ya, los no dos. te lo voy a discutir. En todo caso, estamos hablando de... Sí, cerrado. Sí. Bueno, en algún sitio los que tenemos que sería, algún sitio tenemos que tener las cabras. Alguien me tendrá que decir. Escucha, yo Al lado de lo de... lo que no. pasa, mira, ahí yo he conocido los cabreros desde que tenía 10 O años. habrá que poner más vallas Las a cabras los de antes no huertos. entraban y estaba la pared. Lo que pasa, lo que no puede ser es dejar las cabras ahí y tú largarte a Saucedilla y las cabras hay 4 o 5 días sin venir nadie. ¿A dónde van? A la finca. ¿Y Vale. qué ves que hago? ¿Me pongo con la escopeta pegatina a las Por cabras ahí, o a él o qué? por ahí viene que hoy día la ganadería, si no está cerrada, es casi Claro, es que inviable. a las cabras hay que Es casi pasarlas. inviable. ¿Vale? No, es que ahí en Barra Pronto había un vaquero interesado. Hombre, un vaquero, mira, Sí, las vacas sí, también han estado ahí, pero nunca he tenido problema con las vacas. Exacto. Ha sido con las Sé que cabras. es distinto, pero también porque, por muchas razones, pero no vamos a entrar mucho en ello porque... Pero es cierto es que el roledal, que tuvo su uso tradicional, era pastoreo y carboneo. Pastoreo y carboneo, y en realidad sigue siendo el uso más probable, no sabemos cuándo. Tiene que tener un precio la leña o el carbón, que puede que lo tenga, todo dependerá por dónde va la transición ecológica, las energías renovables, etcétera, y pastoreo. Porque si solo es para leña, no lo rentabilizas. Porque tú se hace una corta de leña y ya puedes esperar otras cuantas décadas. Entonces eso no rentabiliza. Lo puedes cortar, pero no lo vas a gestionar para la corta, sino lo que me crezca ya lo cortaré y le saco algo. Además sería aclararlo lo suficiente para que salga Hierba. la suficiente hierba para que pueda Y pasarse. para que al aclarar saques una cantidad de leña suficiente que financie el cierre. De hecho, en el bosque hay no hablo este que pega para acá, sino que está del pueblo para allá, que pega del pueblo hacia Pional para arriba. Ahí incluso había, los madereros encontraban en algunas pocas zonas, pocas, no más del 10% del monte, alguna zona incluso maderable de robledal. Ahí es que hubo un incendio que se cortó todo lo quemado, se cortó este de Jandilla y se cortó ahí lo que se quemó. Pero para leña. Vale. Para leña. Maderable alcanza más valor. Pero en todo caso, el roledal actualmente parte de varios principios. Primero, El pintaque, el roble que hay aquí, el uso que se le da como madera es para leña. vale, no, hay alguna aplicación maderable, poca. En todo caso, Y menos si hay una gestión. problema de los montes, menos si no hay gestión, que esto de la madera no tiene forma ni tamaño. Entonces, el problema de los montes principal, y nos vamos un poco del castaño, pero ya el que salió es que directamente incluso la propiedad. En muchos casos es de muchos, o incluso no se sabe bien quiénes son. Hay muchísimos temas en Extremadura, muchísimos montes que están intentando organizar la propiedad para tener una sociedad que lo gestione para poder hacer algo. Pero incluso cuando está organizada bien la propiedad no es fácil. Y yo lo he querido sacar aquí en el contexto del castaño, porque como Jesús ya de la parte de cultivo lo controla todo. Y ahora diré una cosina nada más por terminar. Ante la necesidad de expansión, y si hay gente que tiene interés en castaño, y especialmente este pueblo, yo creo que con el nombre que tiene, tendría un argumento para ir a la Junta a hablar de castaño. Sí que existe la posibilidad de buscar fórmulas para poder movilizar algo de terreno forestal para tener castaño. No te lo crees, Miguel, pero es posible. Si hay interés, siempre se podría trabajar en esa línea. Una cosa, lo que no se trabaja no se obtiene, lo que no se siembra No no se se dice recoge. viajar. De todas formas, quería sacar aquí otro punto y termino con esto. Y es algunos de los argumentos que me han dicho alguna vez en la Junta de por qué no ven con buenos ojos el castañar. Y es porque dicen, joder, es que lo queman todo. La quema de los erizos, la forma en que hemos gestionado el castañar, ¿no? Que es verdad, es un tema que es
para tenerlo en cuenta y analizarlo. Hemos gestionado mucho el castañar a través de la quema del erizo, etc. Limpiarlo y dejarlo como suelo estar. Sí. Entonces, ahí hay algo que tenemos que trabajar mejor. Y como que ven con buenos ojos el castaño, pero siempre que no caiga en manos, decir, bueno, es que al final eso es herbicida y es tal y es cual. Entonces, es un tema delicado. Y como que están con los mente abierta a que se haga una transformación a castaño, pero encontrar una fórmula de gestión que no sea quizás demasiado agresiva. Yo parto de la base que prefiero el tema de triturado, todo este tipo de cosas, pero lo habéis sacado. Eso solo puede hacer si te dejan aterrazar. Claro, ese es Como lo primero que no te dejan es aterrazar, solo te dejan tirar la cerilla. cambiar el árbol, si no te lo dejan acondicionar para un uso agrario, sino solo cambiar el árbol de roble a castaño, no va a ser fácil hacia una gestión basada en el triturado, etcétera, sino que al final va a seguir manteniéndose el tema de gestionarlo un poco con la quema. Y es una gestión y una rentabilidad, porque si tú lo tienes aterrazado, la rentabilidad de tu cultivo es Sí, está mecanizable, es todo, ¿sabes? Está claro. Pero desgraciadamente el aterrazamiento Yo cada lo vez veo- son más reales. Y lo veo por mí, dice cuando el ecologismo, vamos a ver, si yo cojo, lo tituro, la rama gorda, la llevo a la calefacción, la quemo, cojo la ceniza y la vuelvo a cortar, Sí, sí. hace un ciclo completo. Claro, sí, lo que Hace pasa un ciclo por Cuando podemos completo. poner el escenario de lo que yo pienso, como debería ser, y otro escenario es en qué condicionantes legislativos o administrativos estamos. ¿Vale? Yo, ojalá dejaran aterrazar para hacer los cultivos de castaño donde son Yo adecuados. personalmente, si no me dejan aterrazar, No lo hacen, ya lo sé, pero bueno. porque no me es viable. En una barrera así, yo planto el castaño, planto la castaña aquí, eso, al siguiente año, a la primavera, está ya todo rodeado. ¿Cómo hago yo aquí para desbrozar una pendiente con una desbrozadora? ¿Qué coste económico tiene eso? Un año me descuido, ¡pum! Vale, no todos los sitios son barreras. Quiero decir que Aquí hay sitios que sí, son barreras. hay pocos ¿vale? llanos, Ya no hay pocos, pero bueno. Sí, pero ya siempre de montaña hay poco llano. La verdad que Sí, lo que pasa es que Jesús, eso estamos hablando de 800 hectáreas de robleda. ¿Encontraríamos 40, 50? Pero si se está hablando de cortafuegos, también valdría la limpieza que se hace, ¿no? Sí. No, si el tema que estamos discutiendo es que si no te dejan aterrazar hoy por hoy, la movilización, el gestionar la parcela podría no ser viable. Claro, Económicamente. los cerezos, Entonces ahí tenemos una pendiente. es algo que habría que negociar. Sí, ya te digo que yo creo que la administración sí está dispuesta a plantearle proyectos un poco colectivos. No que llegue yo y digo, yo aquí tengo este cachino y lo quiero cambiar, sino que vaya colectivamente con una finalidad más comunal, por ejemplo, hacer barreras cortafuegos, hacer algún tipo de cosas de estas. Y esa experiencia de reunir a la gente del monte, lo digo por los montes de Soria o algunas reuniones que ha habido por ahí y tal, ¿cómo? Bueno, Que los de Soria tienen varios siglos. Ya, pero son gente que también de abuelos y bisabuelos, que aquí se habla mucho, no sabe, la gente que está en la Junta, menos una persona, todos los demás han fallecido, no sabemos de quiénes son el monte y tal. La posibilidad de fundar eso, recuperar ese proyecto colectivo, ese Sí, manejo vamos a colectivo. ver, lo de Soria es un caso en particular, ¿eh? Es un pino que tiene un aprovechamiento maderero muy bueno, y además excepcional. Los pinos están en 4 o 5 pueblos, pero pertenecen a todos los pueblos de la provincia. Y todos los pueblos de la provincia tienen una parte de participación, pero es un caso muy excepcional. Vamos al caso más real. Por ejemplo, Descarga María. Descarga María han vuelto a reactivar la colectividad de los... No sé si aquí hay gente propietaria de monte, y a lo mejor estamos hablando de cosas que no interesen, no lo sé. Pero han vuelto a reactivar la propiedad colectiva, han vuelto a hacer sus actas, sus asambleas, su junta directiva, y lo han declarado monte protector. ¿Vale? Es una figura que tiene la Junta de Extremadura. Yo no soy de la Junta de Extremadura, no, a ver si vamos a ver que estamos aquí defendiendo algo. Pero una figura que se ha generado, que se ha creado hace pocos años, declarar un monte protector te permite acceder a determinadas ayudas como si fuera un monte público. Y eso está permitiendo movilizar algo de dinero para hacer algo de limpieza y hacer algunas transformaciones. En Descarga María están poniendo castaños en montes que eran de pino. Y lo están haciendo colectivamente para luego repartir lotes, etcétera. Puede sonar un poco fuera del contexto actual y tal, que nos vemos más por nuestra propiedad, etcétera, pero sí que están surgiendo algunos mecanismos. Es un proceso relativamente complejo, pero en Barra lo han hecho, en Descarga María lo han hecho en Ampere, y es volver a registrar bien quiénes somos los propietarios, ponerlo otra vez en limpio, generar una junta directiva y empezar a generar ideas y proyectos. No sé cómo es la propiedad del monte del Robledal aquí en las casas, no sé, se ha repartido ya. Cuando está dividido ya y cada uno sabe cuáles son sus metros, es que a veces se ha repartido pero no sabe cada uno cuáles son sus metros. En muchos
casos... Por lotes sí, pero por lotes. Porque Por ya sí. sabes que la unidad mínima de cultivo en monte aquí son 10 hectáreas, por lo cual no se podían hacer parcelas de menos de 10. Por lo cual, si tú tenías media acción Sí, y eran 2 hectáreas, pues hasta juntar 10 tenía que juntarse Sí. y era un lote para eso. Entonces, Bueno, lo he sacado porque me lo ha pedido un poco Ángel, pero si hubiera alguna inquietud o alguna necesidad de ver cómo se moviliza el terreno forestal para cultivo de castaño, es un proyecto que se puede recorrer. Se puede recorrer, pues se está recorriendo en algunas partes de Extremadura. Pocas, muy pocas. Pero hay alguna posibilidad de recorrer ese rumbo. Y respecto a qué estructura tendría, de hoy nos dejan aterrazar algo, no nos dejan aterrazar, etc. Bueno, jugando con una plantación siguiendo un poco las curvas de nivel, pensando en que, bueno, yo ya iré pasando con el tractor de alguna manera. Si son muy barreras, no hay nada que hacer, ¿vale? Sitios que no se necesitan de barrera, al final se va aterrazando. Se va aterrazando. Te voy a decir algo, Gerardo. No, sí, ¿no? Que las masas forestales que se han abancalado, que no son para cultivo de agrícola, que lo vemos por toda España. Los pinos de Los pinos de Albacete. Los pinos, Puerto los Castilla. pinos y eucaliptos. En Puerto Castilla, que hay amontonado. Sí. Y está todo abancalado. Ya. ¿Cómo se come eso? Pues desgraciadamente, como ese abancalamiento del pasado generó muchos problemas. No, en toda España. Bueno, las Urdes, Sierra de Gata, casi todo lo que se reforestó prácticamente desde finales del siglo XIX hasta los años 80 y antes de Icona, esto viene del siglo XIX. Todo se hacía abancalando. Pero si nosotros es visible, Pero, es visible, por ejemplo, en nuestra propia finca. Zonas de pinos que tú ves que hay líneas de nivel que no son naturales. No, son ¿sabes? abancalados. Y son pinos, pero aún así piden... Pero que el dejen servicio no se forestal, puede- el servicio forestal ha abancalado durante muchas décadas. Sí, sí. Pero ahora el servicio Muchas veces forestal te niega el abancalar. Sí, sí, pero yo me Entonces, meto por el monte y veo directamente la si línea yo- perfecta, es el decir, pino, y esto no se puede tocar. Aquí ni no hacer vamos a nada. discutir el valor del bancado. Sí, sí. Es uno de los comarcas que más ha abancalado de todo el territorio nacional y nadie va a discutir el valor de abancalar la tierra. Desgraciadamente, como en el castaño, no te están autorizando cambio a uso agrícola, sino solo te están autorizando cambio de especie forestal. Lo de abancalar está difícil, pero bueno, todo es cuestión de, oye, si sale un proyecto serio, es defenderle. Yo no creo que pudiera ser imposible, ¿eh? Lo que pasa es que tiene que haber una inquietud un poco colectiva porque eso no lo defiende uno individualmente. Es decir, pues, otra cosa es que tú dices, yo tengo este terreno y lo he hecho este año y lo vuelvo a echar otro año y algún año daré con el técnico que me lo apruebe. Y el año que me lo apruebe, pues lo hago. Puede ocurrir. Hay que contratar a Fema Nacional para que haga un proyecto. Bueno, simplemente es un poco lo que quería decir respecto a lo del monte. ¿Tenía alguna preguntita ahí que dé alguna reflexión aquí Yo de...? quería hacer una pregunta. Bien. ¿Se pueden hacer, por ejemplo, cuando se hace una entresaca de roble en la sierra, bueno, de los particulares, se puede hacer algún tipo de... introducir otro tipo de especies, aparte del castaño, que sean más maderables que el copinaica, ¿no? Ya. Bueno, si hablamos de maderable, bueno, primero el castaño era un árbol Sí, bueno, maderable bueno. estupendo, que durante siglos fue la base de la construcción y por una cuestión que puede parecer casi estúpida, perdió su valor. Y es que los arquitectos, cuando diseñan un edificio, meten una viga de tanta dimensión y van a la base de datos y el acero me vale para tanto y el hormigón para tanto y el pino para tanto. Y las prescripciones técnicas de arquitectura del castaño nunca se llegaron a elaborar, hasta hace 8 o 10 años. Por lo cual, los dejaron de meter los arquitectos en las construcciones, porque no aparecía en sus cálculos. Y claro, si lo metían, tenía que ser bajo su responsabilidad. De la otra forma, oye, eso era el dato oficial y todo ello no tenía razón. Castaño desapareció de la construcción, algún día lo Y del mueble. Y del mueble. La zona del VAS. Bueno, Que vivía todo prácticamente el VAS de la desastre. acera de Pero castaño. los últimos 20 años que había ahí carpintería, y dicho por ello, todo el castaño venía de Galicia y de Portugal. De lo que había en el lugar no aprovechaban nada, porque ya no tenía madera de calidad. Bueno, tiene que ir castañar gallego. Sí. Además, ahí viene gente hasta de Galicia a comprar los Ya, castaños. y a eso había que comprarle luego, porque no había casi madera de calidad para mueble, ¿eh? Para mueble. Bueno, en todo caso, la pregunta era Sí, podría introducir otro perdón, que no me acordaba. Sí. Otros tipos de Kerkus. Sí, vamos a ver. Las experiencias que ha habido recientes, cuando digo reciente hablo de los últimos 20-25 años, de cultivar, vamos a llamar cultivar, especies maderables, cuando digo maderables para madera de cierta calidad, y hablo sobre todo de nogal y de cerezo. En Extremadura se han hecho muchos cientos de hectáreas de madera, de nogal y de cerezo, para un mercado supuestamente de madera de calidad. Casi todas están patas arriba.
incluso en las becas del Tieta, del Guadiana, del Aragón, que se han hecho plantaciones modernas para madera, no se acaba de reactivar bien el mercado de la madera. Entonces, eso en plantaciones modernas. Confiar que yo en el monte, que tiene que sufrir unos condicionantes climáticos importantes, voy a hacer madera de calidad para que tenga un precio en el mercado interesante, a mí me gustaría decirte que sí, pero no soy muy optimista. En el Valle tenemos un ejemplo, yo invito a que lo observéis todos los que queráis, porque está abierto, es el puerto de Honduras. El puerto de Honduras es un sitio muy bueno, tiene más una cuenca que recoge mucha agua, la Fuente del Espino y toda esa zona, es muy buena, y ahí ya hace los 20 años, quizá 25, se hizo una transformación y se plantó de roble, pero metieron abedules, metieron cervales, metieron cerezos, metieron nogales, metieron roble, el roble, que es el bueno para la madera, y allí están, los podemos ir a ver. Y está abierto y están en vaguadas muy frescas, muy húmedas, y están vivos, pero no tienen valor comercial ninguno, porque para que alcance valor comercial un árbol, hay que tener una gestión con una inversión muy importante, no es fácil. No es fácil. Entonces yo no, en ese sentido, me gustaría ser optimista. Cuando te he dicho, no va a ser fácil. El mercado de la madera, hay una plantación de nogales, solo una, que está en Santa María de las Lomas, en Talayuela. Son 800 hectáreas de nogales, de madera de calidad, que están ya para empezar a costar pronto. Hay chopo y roble y... Exactamente, sí, pero la plantación de nogal de Santa María de las Lomas, fundamentalmente la de nogal, que es nogal americano, está para cortar. Con eso ya tenemos nogal para todos los españoles. Una única plantación. Desgraciadamente no absorbe mucho el mercado de madera de calidad. Madera de calidad me refiero a madera que valga el metro cúbico a 1.000, 2.000 euros, que es el cerezo y es el castaño. O sea, el castaño, el cerezo y el nogal. Estaría en un tercer eslabón el fresno y tal, pero no soy muy optimista y me encantaría hacerlo. Y hasta el punto de que yo, la única tierra que tengo, que es media hectárea, la puse de nogal para madera. A los 10 años le dije a mi sobrina, arrancalos y pon higuera, a ella, porque no crecen y no desarrollan como para poder ser competitivos, desgraciadamente. ¿Vale? Los montes de España casi nunca han sido bosques para madera. Han sido bosques de leña y de pastoreo, porque es lo que nos da nuestro clima. ¿Vale? Puedes hacer una inversión fuerte, llegar a tener madera, pero te va a costar más de lo que por antes saques. ¿Alguna preguntita Esa más? es la alegría que de tu reflexión. Me gustaría hablar del lomo, Sí. del lomo de la castaña. ¿El chacro? No, el lomo La nonomio sí. Sí. Bueno, ya se ha empezado a detectar lo que es la zona de Galicia. Ya están haciendo, bueno, me parece que llevan 2 años haciendo tratamientos, ¿no, Gerardo? Es un poco complicado. Cuando estuve en Biocastañera hablaron de ciertos productos. Uno era el teuconazol. Dentro del ensayo me parece que eran los italianos, que lo había hecho, había ido bien. Era un problema que no estaba bien. Arriba. Empezar, lo iba bastante bien, pero claro, aquí la línea de acción no te permite lo que es el teuconazol en castellano. Según el ensayo de la ¿Así te refieres a Extremadura? ¿Te refieres aquí a Extremadura? Al teuconazol en castellano no se puede utilizar. ¿En toda España? Bueno, en toda España, yo por lo menos aquí, lo Ni que... en Italia tampoco, ni en Europa tampoco, Italia tampoco. Ya, se puede me usar. parece que Europa tampoco. Por No eso, sé por eso. la legislación europea, pero imagino cuando son los productos se legisla en todos los países, Claro, más o menos. claro. En el europeo no se puede usar. Eso. No, en tu corazón no. Dentro de lo que hablaron, estaba dando muy buen resultado, pero claro, si no se pudiera, estaban utilizando otra serie de productos. Se ha dado cuenta que empieza desde la flor, afecta luego también a la castaña y luego si va al suelo. Correctme, Gerardo, Sí, sí. porque yo de este tema más o menos Sí. lo tengo entendido, ¿no? Sí, es eso. Se queda en el suelo, la castaña debe ser cogida, una de las que hemos aprendido y he empezado es que la castaña debe ser cogida muy rápidamente para que no prolifere y le afecte a la castaña. Porque si le afecta a la castaña, al cabo de cierto tiempo empieza lo que es la podredumbre. No cuando la coges, empieza a ver visible cuando la estás manteniendo ahí avanza muy rápidamente. O cuando la va a comprar el comprador. Puede salir muy perfecta, muy sana de aquí, con un aspecto estupendo. Han tenido métodos desde agua caliente y tal, y sí, en cierta manera son muy costosos. Entonces lo que han empezado a hacer es quemas para identificar, digamos, el hongo que haga un ciclo
igual va al siguiente año a afectar. Dice que lo está viendo bastante y tratamientos con cobre. Tratamientos, sobre todo tratamientos preventivos. Ya digamos, una vez se han unido, ya saben tus tratamientos cuando los tienes que hacer y dice que lo que está funcionando este año, dice que prácticamente han visto muy poco. ¿De qué es? Hablan que si es de la avispilla, que el árbol se queda muy debilitado y ha prolongado, no lo sé exactamente. Son comentarios, porque yo creo que todavía exactamente ni ellos lo saben. Dicen que ese hongo ha estado toda la vida ahí, que por las condiciones que se ha salido. Esperemos que no nos llegue aquí con incidencias, ya hay algunas parcelas ahí que ha aparecido esto, y buscan una solución con un tratamiento. Esperemos que no nos llegue, porque parece que el castaño era el único árbol que no necesitaba ningún tratamiento y hemos pasado de no tener tratamiento a tratarle casi igual que el cerezo. Yo, que hemos estado algún tiempo... Solución. Yo creo perfectamente que cualquier tratamiento preventivo con cobre, digamos lo que sea, funciona. Y lo está dando buenos resultados. Lo que sí hablan también que influye mucho el clima que hemos tenido. La alta temperatura, el estrés, la avispilla, que dice que pilla el árbol más debilitado. No lo sé exactamente. Siguen estudiándolo y a partir de... ¿En qué época el cobre? En primavera empiezan ellos ya directamente. Sí, ellos ya han sacado, me parece que han sacado, porque tengo yo un par de ellos en el Facebook y me mandan algunas veces y me parece que ya han sacado el primer tratamiento. Es cierto que se refugia, sí, y luego continuamente se refugia mucho en el erizo, en el suelo. Y después de mucho tiempo intentar buscar alternativas a la quema, si hay monomiosis, quizás no está de más seguir quemando, porque sí que reduce mucho el inóculo que tiene en el terreno y la incidencia de la enfermedad. No sé si va a ser una enfermedad transitoria, la avispilla, por ejemplo, puede acabar siendo transitoria. Sí, esta no lo sabemos. Yo creo que la avispilla no es hecho de eso, ¿no? No tiene que ver con nada. No, yo creo que tampoco es. Lo hice como hipótesis de si a perros flacos todo se vuelven pulgas. Un árbol debilitado, de que si el árbol estaba debilitado, pero yo creo que no, porque es más de fruto que de árbol. Por lo tanto, tiene poco que ver con el vigor del árbol. Yo creo, pero lo que quiero decir es que la castaña sigue su... se desarrolla bien, tiene el vigor. Su proceso, porque yo tengo una castaña ya es por cosecha. castaña gorda, sí. Y está. Es por cosecha el problema. Proceso, ¿sabes? Sí, desde la flor, si me dado una castaña Claro, yo creo que tiene que ver más con el hongo. Las teorías ellos al principio sí, pero yo creo que no. Y en este caso, es verdad que lo que encuentran soluciones y son toda base de agroquímicos, que en principio no debería ser el camino adecuado, igual tenemos que pensar que la quema, que ha sido una práctica tradicional, y no hay que descartar que algunas de estas enfermedades que proliferan tienen que ver con haber dejado abandonados ciertas prácticas tradicionales, el mismo triturado, que es maravilloso. ¿Quién te dice que no está sirviendo de inóculo para que esa enfermedad vaya creciendo más? Entonces, yo, en un proyecto precisamente con la gente del CICIT, de Canda y de Plasencia, no sé si lo van a aprobar o no. Y tampoco sé si la chica va a seguir trabajando en el. Pero la idea precisamente es trabajar el tema de cómo se controlaría precisamente la monomiosis con el tema de la quema. Miguel, ¿querías comentar algo a propósito de esto? Sí. Es que no lo digo bien porque soy algo sordo y cuando está tan lejos... Él está muy atrás. Yo tengo castañas infernales de palma, ahí por Peñaleta, lo que veo los terroneros que hacen para mejorar la calidad de la castaña son dos cosas, no sé cuál irá mejor. Una es desmochar, renovar, y otra es subir el agua. Al final estás haciendo los dos mismos efectos. Le estás quitando ramas. Es un árbol, la de Pablo, es muy productivo. Hay años que no da producción, pero luego vamos a sentir a 2 años produciendo una gran cosecha. Si tiene mucho volumen vegetativo, al final produce mucha castaña. No desarrolla. Si tú ese árbol le quedas en la mitad, al final te produce. Es como si tienes una cocina con 12 cochinos a tener una cocina con 2 cochinos. El año que cayó la nieve y se dejaron muchas ramas, me tocaron, porque se quitan muchas ramas. Yo lo que pregunto es qué sería mejor, cortarle la cabeza o levantarla. Si tú tienes una facilidad para trabajar por debajo de ellos, yo le cortaría la cabeza. Iría siempre de arriba hacia abajo y en medida poco a poco. No daría un corte brusco, más entendido. No, pero la pregunta es, ¿cortas de arriba hacia abajo? De abajo, si yo paso, estoy trabajando con mi maquinaria, no me estorba ninguna rama, yo no toco. ¿Para qué voy a cortar abajo? Si me estorba, corto. ¿Vale? ¿Para qué voy a cortar abajo y arriba? Si no, cortaría arriba. La pregunta es... Lo que yo siempre que cambio las castañas de para abajo.
De arriba abajo, Quedan claro. mejores castañas. Quedan mejor castañas arriba. Quedan mejor castañas arriba. Es que hay una situación que en el castañal antiguo aquí que tenemos no hay ramas vaqueras. El castaño, más entendido al final, te da las castañas, muchos castaños te las dan arriba y dan buena castaña, A ver, porque no hay luz. Hay argumentos para una cosa y otra. Por ejemplo, si hay chancro y cosas de esas, mejor corta arriba. Pues lo que corte abajo, si te instala el chancro abajo, se afecta para todo, para arriba. El chancro vuela arriba, abajo. Ya, pero digo, si se te afecta una rama, Sí, si te arriba afecta puedes controlar, arriba, abajo ya está jodido. si te afecta muy abajo, ya te está afectando el árbol para arriba. Pero en principio, si lo que tienes es un problema más, porque hay muchas, aquí no tanto, pero en Mallorca, por ejemplo, se ve mucho el castañar que le cuesta vegetar por la falta de agua. Y en verano tiene ciertas dificultades. Entonces, si tienes problemas de ascenso de agua hasta arriba, que tienes agua de puntisecos, etcétera, porque te falta agua, yo le cortaría por arriba. Son árboles ya que tienen 40 años. Si tiene mucho vigor, Tienen mucho volumen, sí, vigor, que tiene mucho volumen, producen muchos kilos de castañas y al final el año viene, como has dicho, muy productivo. Sí, porque y de más pequeña. el tamaño baja. Cortar, cogollo y punto. Lo primero es desinfectar, eso es obviamente. Pasa una brocha con lejía por lo que tú un desinfectante monitoreas, dale el mástil y desinfecta la herramienta. Porque una vez que lo tengas en una motosierra, cada vez que hayas un corte, le vas pasando al otro, automáticamente. Pero cuando si hay que limpiar la toalla, desmontar la toalla y limpiar la toalla. Es que no queda otra. Es un riesgo. ¿cuál es el coste de cortar por agua abajo o cortar arriba? Cortar ¿en qué sentido dices, Gerardo? Claro, de cortar, nada, te dice, pues le voy a cortar todo lo que pase de 8 metros para arriba. Eso tiene un coste de poda. Sí, pero es que si no, el árbol le va subiendo hacia arriba, vas cortando abajo, al final te va quedando nada más la copa. Tú entras en los castañares estos antiguos, por lo menos yo lo que veo en San Jorge y todo, ves que la mitad de las ramas están secas, autosecas. Castaño, en cuanto no tiene luz, te se seca la rama y no te produce. Claro, entonces, ¿qué es lo que va buscando? En los castañares estos que están apretados, lo vemos en los San Jorge, vemos esto, va hacia arriba, el castaño derecho. ¿Qué pasa? Tiene muy poca producción, porque no van a estar en lo que es la copa. Y esas castañas son buenas. Cuando tiene mucho vuelo, tiene muchas ramas para fructificar, ¿me han entendido? Si eres una variedad que es pequeña, si tú no le das un corte y le quedas en la mitad, la castaña va a seguir siendo menuda, ¿vale? Nosotros no lo hemos hecho en castaño, ¿eh? Nosotros hemos hecho algunas experiencias en cerezo, mediante cerezo de madera. Porque la hipótesis que teníamos también era que cortándole la mitad de la copa, dejar la mitad de abajo, hídricamente el árbol iba a estar mucho mejor, iba a engordar mejor, etcétera, y la sorpresa fue grande. No, pues aquí el castaño. El árbol, lo digo porque los cortes de media copa para arriba en general son focos de pudrimiento del tronco muy importantes. Entonces, no pasa nada, ¿eh? Esos cortes lo que hace es envejecer el árbol mucho más pronto, se le va a morir más pronto, lo cual no tiene por qué ser un problema, ¿eh? El castaño, en cuanto le corta un poco, se verá, ¿no? Tiene unas varas, ¿me entiendes? Cuando le quitan, y ese año y los 2 o 3 siguientes, tiene una producción de castaña buenísima. Lo que pasa es que si luego volvemos otra vez a la dinámica antigua, vuelve a poder otro lomo, tenemos que volver otra vez. Por eso me estaba refiriendo. Entras en una dinámica de poda en altura que es una poda diferente. Pero claro, los frutales en general dan fruta gorda en ramas nuevas, no en las ramas envejecidas. Y el castaño supongo yo que será igual, ¿no? Lo que hacen es cortar, te tiran mamoneras ahí, y lo que dice Jesús, 3 o 4 años dan buenas castañas. Y luego ya se entiende porque vuelve a formarse otra vez el castaño. Pero vamos, yo particularmente, yo llevo 7 años con el castaño solo, pero en mi cabeza tengo que al castaño no le viene bien que le metamos corte de ramos gordos, que casi prefiero no tocarlo, ¿eh? Es peligroso. Ya, el castaño, eso para mí, ¿eh? Castaño, cerezo y todo. Pero es que si tú tienes una demanda de mercado y tú no puedes sacar una castaña de segunda a 20 céntimos, tienes que buscar una alternativa. Y la única alternativa que te queda en Pablo, si te produce mucho, es irte a la mitad de volumen, de cantidad de castaña. Pero para sacarlo, si no, no te es rentable. Y si te viene una sequía un poco prolongada... Yo creo que lo mejor es mejor, en vez de desmochar, es cortar alguna rama en la base, aunque sean altas, en vez de los desmoches, porque yo veo para ahí, vamos, yo lo que veo para allí, lo que hace la gente, tienen un corte con la motosierra y encima el corte queda todo desgajado. Tú lo que tienes que ir siempre de arriba hacia abajo, y cortando poco a poco. Lo que no puedes hacer tampoco es coger el castaño y dejarle 4 ramas abajo. Es decir, que tener como se suele decir en mi pueblo, un desahogo. Algo que tenga, no reducir la producción y quedarla en un 30%. Y todo eso aparte de lo que has comentado antes, de chancro, de todo lo que le puedan meter, aparte, ¿eh? Yo tengo también mis serias dudas, Jesús, ahí al respecto, y no tengo experiencia en castaño, No. tengo experiencia también mucho en la dehesa, que es donde más he trabajado. Y las podas de los años 70, 80, 90 están matando la encina.
Entonces, Mira, los árboles, después, otra cosa es que si hago, que lo estoy haciendo más desde el principio en rama más delgada, pero cortar en rama gruesa es una bomba para el árbol a largo plazo. Ya, pero Sí, no consigue el tamaño. ya no lo sé, por eso digo que es un tema que quizás no lo tenemos claro. Un capote a Jesús. Yo tenía un castañar de Pablo y eran todos de 40 años, enormes, y nosotros eran todas pequeñitas. Eso cargaba horror. Yo no sé si Gerardo cuando tuvo la finca todavía estaba en el castañar de Pablo. No estaba. No, yo ya no. Eran enormes, entonces o tomamos una decisión, o arrancaba o vamos a darles otra oportunidad. Y se estaban llenos de tinta también, sí. Y yo hacía lo que dijo Jesús, pero yo no le quedé a medio árbol. Nosotros le quedamos estilo encina, cuando se quedaban las tres patitas de las encinas, y bueno, dejaron de secarse de tinta, eso sí. No sé si porque tenía más fuerza, tenía que mantener menos. Dejó de secarse de tinta, me daba muy buenas castañas, pero también es verdad que el repobló se hizo enorme otra vez y si querías volver a tener buena castaña tenías que volver a cortar. Pero sí funcionó y no se secaron, no sé qué cuando los vieron dijeron, madre, qué locura, te has quedado sin castaña. No, ahí estaba. Yo para mí, pero no se está oyendo. Y arriba los pionolegos hacen las dos cosas, pionales es el producto más grande que hay en el Valle de Castaño. Hacen las dos cosas, uno desmochan y otro limpian por abajo. Yo creo que es mejor la opción de subir los castaños, de quitar ramas por abajo. Porque las ramas laterales dan la función más pequeña que las altas. Ya, pero no se nota, aportas mucho para... El desmoche normalmente está más justificado cuando tú tienes síntomas de puntisecado. Ahí, oye, me están secando ramas por arriba y pues está más justificado el desmoche. Si no, yo tengo mi... Para mí... El desmoche justificado también está en la calidad de la Ya. Que si no cortas... Sí, pero quiero decir que si no tienes problema de acceso de... Si tú una no la renuevas, es una mula revillada. Y luego la calidad de la castaña, claro. Todos los árboles, cerezos, todos. Sí, porque en la finca podamos, tú lo sabes, claro. Sí, pero si yo no niego lo de la necesidad el interés de la poda. Lo que me refiero es, al final, el equilibrio entre el coste-beneficio, el cortar un poco lo más accesible o realmente desmochar, porque si desmochas te vigoriza mucho por arriba y te mete en una dinámica de poda que es compleja y es cara. ¿De acuerdo? Pero para mí eso es una de las ideas. Y la otra es que si cortamos un árbol que ya tiene un tronco grande, ese árbol por ahí le estamos matando. Ahora, que no pasa nada. Si yo a lo mejor prefiero que se muera antes y haberle cogido unas cuantas cosechas buenas, ya pondré otro. O sea, que todo es valorarlo. Pero el desmoche por arriba, que es una práctica muy, muy común. Se ha hecho mucho, pero se hacía cuando el árbol empezaba a tener problemas de que tenía ramas secas por arriba. Si no, como el árbol tuviera un buen vigor, no creo que alguien lo hiciera. Para mí, por ejemplo, sería algo intermedio entre lo que has dicho, el desmoche te puede joder el árbol o reducir su vida útil, y entre el cortar por abajo, también me parece que cortar solamente por abajo lo único que hace es incrementar la lucha que tienen entre los árboles, entre unos y otros, por intentar elevarse y vegetar más hacia arriba. Para mí, por ejemplo, depende de también el marco de plantación. Si tengo un marco de plantación muy, muy junto, en el que el árbol solamente tiene opción de hacia arriba, no tengo otra opción que cortar arriba para que pueda entrar luz. Si yo tengo un marco de plantación más amplio, donde el castaño lo que pasa es que tiene una copa muy amplia que produce toda su área de la copa, pues igual puedo reducir las áreas accesibles, como tú dices, más fácil y más efectivo alrededor y por abajo, y dejar que crezca porque tiene espacio. Pero cuando yo creo que ya hay una competición entre árboles unos y otros, igual es más interesante, lo veo, cortar por arriba para que pueda entrar luz hacia abajo, porque cortar por abajo al final es aumentar esa competición, ¿no? Sí. Hay menos luz en el espacio vital del castaño, hay mucho sombreo. Si nosotros le bajamos, la luz entra a todas las partes del árbol, entra mucho más abajo. Eso es, pues yo veo en zonas muy competitivas del castaño, por ejemplo, yo es una hipótesis que me gustaría ver, y te la lanzo ahí. ¿Cómo es más productivo un castaño? ¿En qué marco de plantación? Si solo muy pegado y produciendo solamente lo que es las copas, o más separados y produciendo más alrededor. Cuanta menos densidad y menos cobertura, evidentemente el árbol va a ser más productivo. Eso aquí en todos lados. ¿Vale? Otra cosa que, oye, pero es que prefiero poner el doble de castaño. Sí, pero cuanto más aislado esté, va a ser evidentemente más productivo el castaño. Pero la cantidad de luz que es capaz de aprovechar un árbol no va a depender de la altura. Nunca. La misma luz va a aprovechar aquí que aquí. Eso es así. Otra cosa es que tiene que ver, oye, es que tengo la mitad de árbol y entonces los recursos que adquiere
lo reparte mejor entre las menos castañas que tengo y las engorda más. Pero no tiene nada que ver con la vida. Ahí tiene que ver que, oye, es que coge una cantidad de agua y una cantidad de nutrientes X. Ahora, si tengo una copa muy grande y tiene 1000 castañas, si le corto la mitad y tiene 700, pues las va a repartir en menos castañas y me lo va a engordar mejor. Es un poco la poda en realidad, que dice es mejor fertilizante, pues es que mejor te engorda la fruta. Totalmente. La poda es el engordante de la fruta, eso es así de claro, ¿vale? No, más en la cereza y en estas que en los castaños, también es verdad. Los robles, los castaños y tal, tienen una componente genética en el grosor del fruto mayor que la cereza. Cuando puse Pero es cierto que si tú le quitas copa, durante 2, 3 años, tienes más producción, o sea, tienes castaña más gruesa, eso es indudable. Pero porque hay dentro de recursos, es igual que si en vez de tener 100 árboles por hectárea, tienes 50. A cada árbol le toca más y la castaña te la va a dar mejor. Al final, la cantidad de hojas que tengas en la parcela tiene que ver con la fotosíntesis y luego tiene que ver con a cuántas castañas le tengo que dar de comer. Si cortas el árbol y le dejas en menos copa, tienes que darle de comer a menos castañas, toca nada más. Eso es un principio básico. Yo no iba por ahí, sino por el hecho de que si el árbol tiene vigor y no tiene un problema de bombear el agua y los nutrientes hasta arriba, no veo puntisecado, veo que está guiando bien, la cantidad de castañas que tenga, es que esto de me sombra allá abajo no tengo castañas, las tienes arriba. Si no, las tienes que cosechar a mano. Entonces la vas a tener arriba y vas a tener más cantidad y la vas a poder engordar igual. Ahora, yo le corto, claro que va a engordar más, porque vas a tener menos castañas más gordas, 2, 3 años. El problema es la dinámica que genera luego. Primero, le está inyectando un problema castaño a futuro, porque por ahí se te va a morir. Las encinas que están cayendo, todas descubrimos que si tienen este diámetro, el 80% en realidad es un hueco en el medio, y viene de las podas hechas de motosierra de los años 70, 80. El castaño va a pasar lo mismo, tú simplemente le vas a acelerar la muerte y vas a entrar en una dinámica de poda que puede ser costosa. Yo, si no detectáis una necesidad clara, sería muy precavido a la hora de hacer cortes tan radicales. Y en todo caso, si tienes acceso, le tengo que rebajar algo, cuando no estoy diciendo que le cortes ahora no puedo acortar algo de la rama de abajo, no lo sé. No soy especialista en el castaño y en la poda, para nada. Entonces, lo que diga, no lo tenéis por qué tomar con ningún rigor. Pero sí que en otros contextos y otras especies en las que sí hemos trabajado, somos muy, muy precavidos a la hora de plantear las cortas esas de copa. De arriba. Y otra pregunta. Sí, claro. A ver, la judía, yo me parece interesante, muy similar a la que tenemos aquí, y yo tengo algo por en el 111 y no sé si la tenéis vista en el europeo, ¿vale? Que tal funciona. Sí, Portugal es una castaña que es de allí, de la zona de Portugal, tiene su denominación de origen, la judía, y anterior a todos los híbridos la tenían en el castaño europeo de toda la vida. Una castaña parecida, un poquito más gorda que la de Pablo, digamos, tan productivas, son al final primas hermanas todas. Las variedades de Pablo, judía, son prácticamente de la península, se adaptan perfectamente, pero la utilización del híbrido es precisamente por eso, por evitar la tinta, pero que va perfectamente en lo que es el del país, el castaño europeo, sin ningún tipo de problema. Y son más gordas. En Sátiva son más gordas. Claro, el sátiva tiene como un avium, tiene más fuerza, más vigor, entonces al final engorda más. El problema es si aquí no utilizamos lo que es el sátiva precisamente por el problema de la tinta, que es muy triste que tú tienes 20 años criando un castañar, como me ha pasado a mí, y empiezas a ver uno, otro que te se va la tinta. Y digo, joder, que es terreno nuevo, ¿dónde me ha llevado aquí la tinta? ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible? Después de tenerle ya, empezarlo otra vez de nuevo. Claro, porque empieza un castaño, y siempre la tendencia, por lo que observa yo, está aquí, el siguiente es el de abajo, el compañero. Luego el otro, el siguiente. Puedo decir que en Italia están utilizando lo que son los fosfatos y estaba funcionando bastante bien. Aquí se está empezando a hacer y creo que va bastante bien los fosfatos. Los fosfitos. Directamente lo que es al tronco. Sí. Directamente. Es un estimulador que lo que hace es crea autodefensa el árbol. No sé, este año me ha hecho esta gente que irán a lo mío, sí. Intentarán probar a ver. Respecto a los híbridos y lo de la tinta que has comentado tú, al final se acaban pudiendo morir igual. Es cierto que hasta ahora todos los híbridos que se habían desarrollado, todos venían de Luizán, de una selección más atlántica, más húmeda. Y aquí veníamos y le faltaba un poco el vigor y la fortaleza porque estaba en un ambiente mucho más cálido, etc. Ya sí se están desarrollando híbridos específicos de zona mediterránea, de aquí, de Extremadura. Y yo soy optimista en ese sentido, es decir, que haya híbridos que sí estén adaptados a la sequía del Mediterráneo
Y a los calores mediterráneos que funcionen un poquito mejor. Lo digo porque hay muchos fracasos a Empezamos veces por con ahí. híbridos. Empezamos por ahí, mejora la especie y al final lo plantamos en todos los sitios. Sí. Pero bueno, quiero decir que ha habido Almería. muchos fracasos con los híbridos. Hay gente que los compraba y se les secaba. Sí. También, porque, claro, la tita no es una enfermedad que llega y te apuñala en el corazón, sino que lo que te hace es te pudre raíces. Y si el árbol está en buen estado, pues al menos hasta gana la batalla, pues puede rehacer el sistema radicular. Si está un poco debilitado, no tiene capacidad para rehacerlo y se muere. ¿Sabes? Que todo cuenta. Quiero decir que en ese sentido los híbridos que están empezando a surgir de territorio son prometedores, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos podrá dar una oportunidad también frente a eso. Yo voy a decir otra cosa y se me ha No sé si tienen algo visto del tema este de Piqué, que ha publicado unas cosas sobre el yeso agrícola en la encina. No sé, si ahora ya me acordaré. Me iba a decir lo de, pero quería hablar con lo de la endoterapia que has comentado, que es lo de la inyección de los fosfitos en tronco, ¿vale? Tampoco es un producto autorizado. Sí. Cuidado, lo autorizado a veces simplemente porque no ha habido interés comercial. ¿Vale? Si entonces nadie ha ido a... Sí, lo hemos autorizado al suelo no, pero al árbol sí. Claro, sí, Porque en ya- terapia. Sí, Terapia. Sonia lo ha dicho. Sí, pero vamos, que es un producto que de momento es casi el más prometedor que hay. El fosfito. Yo la verdad que allí en la finca me han hecho tabla Sí, y eso ha sido... No, los italianos hablan también mucho. Eso ha sido, bueno, los árboles teníamos... Los italianos hablan para fenomenal. cortarlo, a mitad del árbol No, seco, y se ha venido todo el árbol que tiene y ha hecho castaña este año y buena castaña. No obstante, yo la última conversación Y que nos he dio tenido con... Paula, dejándolo para ver la La prueba, última para ver autorización que he con Paula, que ha sido hace una semana, formalmente para castaños no está autorizado, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Sí, sí, Bueno, sí. Ha llegado las cooperativas, es que el aviso de la cooperativa llega ya nosotros a tratarle al árbol con fosfito, 2 tratamientos. Y ahora no, si la argumentación lo es único esa, que no pero te bueno, permiten, que da igual. al final dice que no es ninguna sustancia química. Según dicen que lo único que hace es estimular al árbol su defensa. Bueno, tiene un poco de componente antifungo también, pero bueno, de todas formas se está aplicando y no está pasando nada en el sentido de que no está perseguido ni nada, pero que funciona, ¿eh? La endoterapia en encina lleva más años, porque la fitóstora es la misma que la seca, lleva más años. Inditex, ¿no? Es la empresa también que lo está haciendo en medicina. Estoy hablando de hace poco con ellos y me decía que... Y al que final, fenomenal. bueno, lo único que tiene es un tratamiento un poco crónico, ¿vale? Que no es que diga yo le inyecto y he curado el castaño, le das un tratamiento crónico que es que estás, porque la fitóstora no se va. La fitóstora sigue matando raíces y tienes que estar inyectándola al árbol pues, como si fuera un diabético, o poco más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que el recorrido es interesante y desde luego es casi lo único. Lo otro, lo digo por compararlo con lo del yeso, ¿vale? El yeso agrícola, que ha traído algo de controversia, porque se ha autorizado, incluso en Andalucía está subvencionado para seca de encina, que es donde se ha experimentado. Y aquí, pues algunos habéis tenido experiencias muy positivas con el yeso agrícola. La experiencia puede ser positiva por distintas razones, ¿vale? Lo único que se ha estudiado con cierto rigor ha dado resultados neutros, que no te apunta a que sirva para nada. Es verdad que se ha hecho en un año, en 2 años en realidad, donde no hubo apenas hubo rotación de la tinta. Y fueron años que la tinta estuvo más apagada, porque sabéis que hay años que brota mucho y años que muy poco. Entonces el estudio coincidió que fueron 2 años que hubo muy poca rotación de tinta y no permitió ver apenas resultados positivos ni negativos. O sea, que fue bastante neutro. Pero sí os digo, en Andalucía, que está incluso subvencionado, ya todo el mundo está diciendo que no vale para nada. Entonces, que no vale para nada. Para combatir la tinta, Para combatir la tinta. Otra cosa es para combatir la tinta. Se echa muy mal. No, Se queda pegado. De todas formas, si vosotros... Hay un ensayo en Córdoba que dice que sí vale. Ya, sí, claro, sí, por eso lo han autorizado. Hay un poco de... No, pero eso la gente de Córdoba que está diciendo que no vale. Es decir, claro que hay un estudio hecho hace unos 10 años. Parece que está funcionando estupendo, ¿no? Que No, lo vende, que lo no vende, que lo bien, dirá. sobre todo se ven que árboles que no están muy tocados sí se recuperan, pero el árbol que ya está un poco más tocado, tanto en encina como en castaño, que han hecho el trabajo en la Universidad de Córdoba, ya no se resucita, ¿no? Ya no... Bueno, yo digo lo que Yo sé, digo lo que ¿vale? también- yo El lo trabajo que- de Esperanza Sánchez, que es de la Universidad de Córdoba, hecho con encina, hecho en maceta. Y es el único trabajo que está hecho, ¿vale? Y en maceta funciona. En maceta funciona casi todo. Casi todo. En árboles que tienen raíces a 1 metro y a 2. Cuidado. Claro, el efecto que tiene el yeso y que de pronto dice asenta bien a los árboles, puede ser más por el magnesio, puede ser por cualquier circunstancia nutricional, ¿vale? Nutricional.
que sea porque está realmente combatiendo a la fitóctora, y lo digo por gente que está trabajando en ello, y que no acaban de entender cómo esa empresa le ha colado ese bola a la Junta de Andalucía. Yo no me cuesta entender, yo sí lo entiendo cómo puede ser. La empresa lo ha colado políticos y ha colado, y están vendiendo mucho, porque está subvencionado, pero no está ayudando a la secta. Y eso lo dice la gente que lo está trabajando. Y conozco el estudio de Esperanza Sánchez, en Ciudad de Córdoba, la conozco a ella personalmente. Bueno, pues hay cosas que caminar, comercialmente triunfan y no necesariamente tienen una realidad. Yo, a día de hoy, no creo que eso, y hemos estado trabajando varios años. Yo ya tengo la empresa Yescal que la que abastece de yeso. Y lo hemos aplicado en varias de esas. Y después de 4 o 5 años, no hemos notado ninguna mejora. Pues como se dice, veis para ninguna. Yo ahora, si vosotros echáis, os va bien, seguidlo No, aplicando, seguir echándolo, trajo un palé y empezaron ya que la gente que no sé qué, y al final nada. Bueno, una pregunta más, 2 que no os podáis reprimir, que tengáis. Yo quería hablar una cosa que he comentado antes. Breve y ya con eso cerramos. De la poda de la encina tradicional. Hay una finca de roble en el cruce de la partida, según va dirección a la izquierda, y fíjate en ella cómo está. Están el 90% de los robles en el suelo, del aire, ¿eh? Pues tienen unos bolas así todos pochos y están encinados, que decimos así allí. La misma poda que las encinas, para sacar picón, para sacar lo que hayan querido sacar. Pero están destrozados. cayéndose. No, que se han caído, el 80% está en el suelo ya, ¿eh? Sí, y por eso, por los portes tan gordos, que se pudre todo. Ya, pero mira, hace 4 o 5 días he visto yo una parcela, no sé si podrá funcionar o no funcionar, que se hacía antiguamente en el albaceo. Ver castaños, que no los arrancamos entre 5 manos, los de los maíos al lado de los míos, esos castaños que estaban de la tinta, los han cortado, como se suele decir, a cabeza gato. Sí. 0. Y dice, no, es por la raíz que me corto aquí, la raíz de abajo, cortas con tanto volumen de caja arriba, a cabeza gato. Y hay algunos que les salen. Claro, no, sí. Otros no, otros tirando 2 o 3 años. Castaño se corta y rebrota. Pero y se vuelve a hacer grande. Pero no hay duda. afecta por la tinta. Ya no sé si lo que durará, lo que no durará. De cualquier forma, lo que yo estoy diciendo no quiere decir que yo estoy en contra de la poda, No. ¿eh? No, en absoluto. Pero que hay que ser. Vamos a ver, yo estoy en contra de la poda. Pero el mercado me marca unas calidades. No, y para me marca unas calidades que tengo que. Si la castaña de palo me la saca una segunda, o cambio de. Pongo otra variedad, o tengo que cortarle. Es la rentabilidad. Por eso te digo que a veces el mercado te pide algo que la naturaleza no nos da. Pero tenemos que buscarlo de alguna manera. Creo que hay otra pregunta ahí o. La variedad que has dicho antes, la maridone esa, eso que calibre tiene. No la conozco mucho. Yo sé que es francesa, yo igual cuento- que la Marsol, tiene una Yo he colección. puesto aquí, pero ha sido un año y han dado muy buen calibre, y más cantidad, por ejemplo, que la U. Pero nada más tengo uno y le tengo puesto, estará a 500 metros al aire por ahí. Y fue para hacer una prueba, lo que he visto que da más cantidad y calibre es bueno. ¿Ya tienen regadío? Sí. Yo lo tengo. Sí. Yo lo tengo ya hace años puesto. Es que una cosa muy importante, aparte de que sea buena la castaña S2, hay que ver, donde una cosa me incliné, es que te habla del erizo. Habla del erizo. A ver, que te habla del erizo. Porque muchas veces ponen una variedad, yo tengo, cuando he traído los números que no lo que son, y me da una castaña así de gorda, pero si no me abre, eso es inviable, con una piedra de machal o con eso es inviable. Tienes que buscar todo un poco. Variedades, tienes muchas, que se adapten, que sea buena. Ya, yo he oído decir que la tiene hace varios años y que decías. Que yo lo tengo en el 111 y hasta este año no lo he visto, ya tienen por lo menos 10 años injertos. Y hasta este año no lo he visto castaña con recibido. Y ya el año pasado tuve que echarle un poco de boro, un poco de abono químico, eché un dianomida, digo a ver si producen. Y este año han producido un poco más. Pues fíjate, yo le puse en el mismo año que he puesto del injerto, lo que ha echado, macha castaña. También hay que pensar. Sí, Hay que pensar. Lo que me han dicho es que También la le gusta altura. la zona baja. Sí, todo Por lo que- Cada castaño, cada variedad, sobre todo es que no te lo digo, tengo yo eso donde ponen todas las variedades y te pone cada una lo que se adapta, 1000 metros, una Claro. 10, Es que han dicho que de la colección a francesa. 200 metros funciona. Igual que la BTZ te dicen que a partir de hasta 800 metros, y aquí sabemos que la tenemos a mucha gente a 1000 metros y le funciona. No has entendido. Tú la puedes poner más arriba, pero siempre puedes tener un riesgo. Te ven una edad temprana y te quiere. O un viento, más que la edad, lo que quema el castaño es el aire frío. El aire frío, fundamental, que dice, no, el castaño se da en todas partes. No. El castaño, si le pones en buena tierra, le metes buen refugiado donde no le pegue el aire, muchísimo mejor.
Eso indudablemente. Bueno, pues Mucho nada más. más, agradecer aquí a los dos maestros una cosa catedrático de la tierra y catedrático también académico y observador. Seguiremos un poco con estos temas, intentando que algunos temas pues, que sean el presente y que miremos un poquito el futuro de las cosas que tenemos, ¿no? Empezar con la castaña y los montes. El monte colectivo ese nos quedamos porque eso Si no va a dar para tenemos, otro seminario. no tenemos, Va a dar para otro seminario.